Magia egipcia. Desde las arenas del desierto hasta los pasadizos del más allá, la magia egipcia ha sobrevivido siglos envuelta en misterio, poder y sabiduría ancestral. Hoy nos adentramos en el universo de la Heka, la energía vital que los antiguos egipcios consideraban la fuerza que movía dioses, hombres y cosmos. En este episodio exploraremos rituales, deidades, herramientas, conceptos de alma y muerte y cómo esta tradición mágica sigue viva en la práctica contemporánea. Prepárate para activar tu memoria ancestral, porque hoy la magia egipcia despierta contigo. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Pláticas Ocultas, un podcast para aprender de brujería, hechicería, ocultismo, desarrollar algún don y más. El día de hoy, como ya pudieron escuchar, vamos a adentrarnos ahora sí con todo a la magia egipcia. Vamos a ver las bases, vamos a conocer miles de cosas para las personas que quieran conocer esta rama, quieran iniciar, solamente quieren aquí experimentar, conocer. El día de hoy les traigo una persona perfecta para poderles explicar todos estos conceptos. Ella es la famosa, ya muy mencionada aquí, Erin de Casa Círculo de Brujas. ¿Cómo estás, Erin? Bien, muchas gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Estoy bien encantada de estar aquí. No, hombre, nosotros más, porque siempre de hecho decimos, a ver yo cuándo viene Erin, a ver cuándo viene Erin. Sí, Erin, ya no habíamos podido, pero qué bueno que sí, se pudo. Caray, Sí, ¿desde cuándo estábamos platicando, no? Que estaría no sé. súper padre que estuvieras acá. Para alguien que no haya escuchado estos capítulos o simplemente no sepa quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos y también cómo pueden encontrarte en redes sociales a ti y a tu proyecto. Ok, mi nombre es Erin Agra. Yo soy cofundadora de la Casa Círculo de Brujas. Soy maestra, guía formativa en la casa. Soy escritora. Tengo unos libros ya editados. A mí me encuentran en las redes sociales como Erin_Agra, se escribe AHRA, y a la casa la encuentran como Casa Círculo de Brujas, como centro cultural, y al Círculo de Brujas como proyecto del Círculo de Practicantes y Estudiantes. ¡Wow! ¿En dónde está? Para que la gente, si quiere ir a visitarlos, ¿en dónde se encuentra? Nos encontramos en Azcapotzalco, en la calle Floresta número 55, en la colonia Clavería. Perfecto. Es la única casa negra de la calle. Me encanta incluso cómo está decorado, así que para las personas, de todas formas, van a poder encontrar el arroba de Instagram para que los puedan buscar y ahí viene la dirección y más información, ¿cierto? Porque hay diferentes cursos, rituales, etcétera, y presenciales, ¿no? Así es. Perfecto. Oye, para iniciarnos, nos encantaría que nos contaras ¿cuánto tiempo llevas practicando brujería? La brujería como tal yo creo que no tanto, han de ser como mi hija tiene como 16 años. Creo que más tiempo de lo que yo creería. Quizás sí, más o menos alrededor. Ella estaba muy pequeña cuando yo empecé como a adentrarme en esto. Tuve la fortuna de, en mis años primeros, 19, 20 años, llegar como una instrucción a nivel energético con un maestro. Y bueno, pues luego la vida vino y yo estuve con él bastante tiempo, aprendí muchas cosas. Y luego puse un pausa, fui mamá y empecé a seguir un poquito por mi lado y más o menos ese sería el tiempo. Sí. Wow. Hay algo que les suelo preguntar a las personas que vienen por acá, porque me parece muy interesante, si tienes alguna experiencia que te haya impactado muchísimo a lo largo de tu práctica, ya sea porque en algún momento te pudo haber asustado o porque simplemente te cambió tu perspectiva o simplemente te cambió a lo mejor, no sé, algo interno, que de repente tenemos estas experiencias que se vuelven como tan impactantes que nos cambian incluso la forma en la que pensamos. Claro, experiencia? La verdad es que sí tiene muchas experiencias. La verdad es que, pues, al final de cuentas me dedico a formar mediums y me dedico a formar practicantes. Y la verdad es que mi casa sí es una casa de practicantes, ¿no? O sea, lo que más amamos es practicar, porque sí creo que más allá del sendero que cada quien elija o el dogma que decida tener,
lo más importante es desarrollar estos vínculos con los cuerpos sutiles, y eso es en lo que nos centramos. Entonces sí he tenido muchas experiencias. Yo diría que las que más me podrían llegar a impactar son las experiencias que han hecho confirmaciones abiertas de esto, porque también sé que cuando estamos en sesiones o cada quien haciendo como estos rituales de forma individual y muy personal, siempre hay este concepto de la gnosis personal, la parte muy subjetiva acerca de nuestras percepciones propias, ¿no? Pero cuando las cosas pasan abiertamente y pasan cosas y tú dices, ¿lo escucharon todos? Y todos dicen que lo escucharon, sabes que lo que estás viendo es real, ¿no? Podría platicar, basado en eso, una experiencia, y es, llegan conmigo muchas chicas que a veces llegan con cualidades muy abiertas. Y sí tengo una que llegó muy, muy joven conmigo, y hasta me decía ella que su familia creía que era esquizofrénica. Ajá, y entonces, pero son como muchas las que llegan así, la verdad. Y entonces yo le dije, yo no soy psicólogo, bueno, estoy estudiando psicología, pero en ese momento no soy psicólogo ni psiquiatra, nunca me adentraría a pedirte que dejaras tus medicamentos, pero pues vamos a ir como viendo por ahí, ¿no? Y la verdad es que en los primeros rituales había cosas que pues estábamos trabajando, y ella me decía, hay algo en la esquina, y yo le decía, yo también lo veo, no eres esquizofrénica, eso que estás percibiendo sí está pasando, ¿no? Y más corroborado por un grupo. Yo creo que eso es como la parte especial de trabajar en grupo, la verdad, que hay forma también de corroborar cosas. Y no sé qué tanto me puedo extender con esto, pero en algún tipo de práctica que hicimos en casa de una de las chicas, había algo en la casa en la que estábamos. Y llevábamos muchas clases trabajando con estas chicas, y la dueña de la casa incluso inició un trabajo específico, y yo recuerdo que ella me iba diciendo, es que estoy viendo a mi mamá y cosas así. Y yo soy muy respetuosa con respecto a lo que las alumnas me platican, porque sí entiendo que las percepciones personales, ¿no? Sí son como valiosas, tengo que como que observarlo, y sobre eso ir como desarrollándolo. Y yo le dije, ok, y ya, y seguía como ella platicándome cosas y no sé qué. Y en algún momento nos quedamos de ver en la casa de ella. Y me acuerdo que fue para celebrar una celebración de la rueda del año. Y llegamos todas, y fue creo que casi terminando la pandemia o por ahí, como el primer año de la pandemia. Y cuando llegamos a la casa, sí había algo en la casa. Y lo interesante es que todas empezaron a decir, hay algo ahí, hay alguien ahí, alguien ahí. Y yo dije, sí. Y entonces, pues ya seguimos platicando con ellos. Una de las hijas hasta me dijo que ya habían 2 veces que en la noche esta cosa que estaba en la casa se le acercaba y la mordía. Sí, es verdad. Entonces yo dije, no, esto no suena así. Y bueno, íbamos a hacer el ritual en el jardín, pero como empezó a llover nos metimos. Y haz de cuenta, era como una sala, y en la esquina estaba el cuadro de la mamá, y todas íbamos a hacer una pijamada en la sala, ¿no? Y en el momento en que nos vamos a dormir, empezaron a sentarse alrededor y empezaban a platicar. Como empezó a llover, les dije, nos dormimos y en la madrugada nos levantamos a hacer nuestro ritual. Entonces yo dije, ahorita me acuesto y chingo el sillón y me acosté en el sillón. Uh-huh. Y obviamente le estaba yo dando la espalda un poquito a la esquina, y en la esquina pues estaba esto, pero pues yo dije, normal. Y entonces ellas empezaban a platicar, y a alguna de ellas se les ocurrió que como ya estábamos algunos queriendo dormir, apagaron las luces y pusieron una vela y siguieron platicando. Y en ese momento pues la entidad empezó a ponerse como más queriendo interactuar. Lo que a mí nunca me había pasado hasta ese momento es que en el momento en que esta entidad empezó a hablar, empezó como a hablar y a decir cosas a la hija, y empezó a llorar y demás, a través de una de mis alumnas, que es muy abierta, la que te digo que ve muchas cosas. Hay un punto donde ella se voltea y me dice, esto quiere entrar en mí. Y me dijo, ¿puedo? Y entonces cuando oía a mi otra alumna decir, no, yo en el fondo yo sabía que ella sabía que no era su mamá. Yo le dije, no. Y entonces, porque al final de cuentas yo la estaba como enseñando a abrirse y cerrarse y a cuidarse, ¿no? Y entonces en algún momento, cuando yo dije que no, la casa hizo un lamento completamente. O sea, fue un...
Y en ese momento yo dije, ¿escucharon eso? Y todas las que estaban acostadas, éramos como, yo creo que éramos como 10 personas. Todas así se despertaron. Escucharon perfectamente el lamento. Y bueno, no quiero que suene tan de acción, pero en ese momento pues la entidad se le metió a la chica. Y pues ya me paré y empecé como a trabajar para sacárselo. Las chicas obviamente se superpararon y empezaron como a hacer un círculo y empezaron a hacer. Estuvo, la verdad, un poquito de acción, porque yo sentí claramente, agarré a mi chica y sentí claramente cómo me jaló y me empujó. Y cuando iba saliendo cuando salió de la casa hasta la puerta de la cocina hizo un crack y se salió. Sí, creo que aquí digo, yo he visto muchas cosas suceder, pero yo nunca había percibido que hicieran ruidos tan caladores y además, porque hay veces que escuchas cosas, ¿no? Escuchas cosas, pero siempre estás como, ¿lo escuché yo o se escuchó con más personas, ¿no? O sea, ¿está en este plano o está en otro plano? Y en esa ocasión los 10 escucharon y muchos estaban dormidos. O sea, en realidad creo que esa vez fue pues la más impresionante. O sea, porque para mí fue como, wow, eso está súper genial. Sí, claro. Sí, no, y luego a veces como que dicen, no, ¿cómo no te asustaste? Pero de repente o sea, es como ya es emocionante, estás ahí y creo que pues por algo estás ahí, ¿no? También es una forma de demostrar que esto en lo que tú crees existe. Es imposible. No estás loco. Es imposible. Las mesas de mediumnidad, cuando trabajamos con las chicas, es impresionante cómo todas empiezan, cuando llega algo, todas empiezan a sentir los mismos síntomas, empiezan a ver las mismas cosas. O sea, es como, está muy cañón. O sea, yo sí creo, yo cuando leo textos acerca de que hablan acerca de la psique en la magia y la psicomagia y demás, yo sí entiendo que hay cuadros mentales, hay una parte psicológica, una aceptación de la mente, pero hay una línea, y esa línea sí es la de los sutiles, que ya la psicología y la ciencia de veras se quedan cortos. Porque eso sí existe, o sea, hay un punto en donde sí sabes que ya no estás hablando de psicomagia y esas tonterías, la verdad. O sea, esto sí es real. Claro. Además, es que es súper loco porque creo que a veces queremos estudiar las cosas como cuando las estudiamos cuando es algo así tangible, ¿no? Lo puedes ver, lo puedes sentir. No hemos desarrollado una forma de poder analizar, intentar encontrar una forma de entender algo que no puedes ver. Y a lo mejor no tenemos las herramientas y pudiera parecer descabellado o incluso nos pueden llamar locos porque creemos en algo que no podemos ver, por así decirlo. Pero también es como pero bien absurdo. absurdo. Es dejarlo abierto a la duda, ¿no crees? Es absurdo. Hasta nuestros 5, si definiéramos la realidad con nuestros 5 sentidos, hasta nuestros 5 sentidos son limitados. O sea, tú no has escuchado estos audios donde dicen, ¿qué edad tienes según el audio? En donde que empieza como una frecuencia de sonido. Claro. Y te dicen ahí, tienes 30 y tantos porque escuchas a partir de esta frecuencia. La verdad es que cuando yo leo estas notas o esta información acerca de que todo tiene que ver con nuestra psique, y sí, hasta cierto punto sí hay un tema acerca de cuadros mentales y todos estos temas de la psicomagia, siempre hay algo que no se va a revelar a través de ello. Y por eso se me hace como que es muy tonto pensar que nada más porque no podemos percibir algo a través de nuestros 5 sentidos que son muy limitados, no existe, ¿no? Claro. O sea, siempre hay algo más allá que nuestros 5 sentidos no van a percibir. Entonces ya por eso es impresionante no abordarlo un poquito desde esas perspectivas, ¿no? Sí, porque además, ahora sí como se sonara como lo del sexto sentido, ¿no? Pero sí hay algo que no podemos describir, o sea, hay algo que nos alerta y a lo mejor pudiera ser que tenemos afinado ciertas cosas como por ejemplo reconocer patrones, ¿no? Porque a veces creemos que estamos sintiendo una alerta, pero simplemente estamos reconociendo algún patrón. Por ejemplo, si alguna persona muestra alguna expresión distinta, te puedes percatar que tiene malas intenciones, entonces decimos que es una intuición cuando realmente estamos reconociendo patrones. Claro. Pero hay otras cosas. Por supuesto. Y es ahí en donde se quedan cortos todos los científicos. Bueno, excepto los físicos cuánticos, que ahorita ya son la onda del planeta, ¿no? Sí. La verdad es que creo que, bueno, yo soy ingeniero y la verdad es que a mí me gusta muchísimo como leer y me gusta entender el mundo a través de sí entender por qué suceden las cosas que suceden, y por eso desde muy niña me ha gustado mucho leer e investigar.
Y yo sí me pongo a leer mucho sobre física cuántica. Yo creo que cada vez más estos tratados que llegan a nuestras manos, cada vez más demuestran aquello que los herméticos antiguos ya tenían bien digerido, ¿no? Y creo que por ahí podríamos empezar un poquito acerca de la magia egipcia, ¿no? Sí. A ver, antes de llegar a ese punto, estaría increíble que nos dijeras, la magia egipcia tal cual se traduce como Heka, ¿hay una diferencia entre una y otra? Y si nos puedes explicar qué es la magia egipcia, qué es lo que puede hacer uno con esta magia. Ok. Bueno, lo que pasa es que magia egipcia sí nos podría como definir un poquito acerca justamente de toda la parte ritualista y todo lo que conlleva toda... sí, la parte ritual que se desarrolló a partir de de Egipto. Igual también las ideologías y sus percepciones, sus cosmologías y demás, ¿no? Pero es que el Heka es como una gran parte de esto, no creo que sean como necesariamente lo mismo. Lo que creo que está bien maravilloso de los panteones egipcios es que ellos ven a las divinidades, a lo que ellos llaman los Nejeru, no de la misma forma en que vemos a los dioses en este mundo occidental. Para ellos, estos Nejeru son como fuerzas, energías que están intrínsecas en todo lo que está relacionado en todo el cosmos, ¿me explico? Y el Ka, en realidad, es nuestra capacidad para conectar con todo el cosmos. O sea, se dice que es la energía que conecta a hombres con dioses, con divinidades y con todo su entorno. Y lo que está interesante es que a todas esas energías, que en realidad son conceptos muy abstractos, los egipcios sí los convirtieron en deidades, por decirlo de una forma, y les pusieron como un culto. Pero en realidad no creo que sean, y bueno, y más algunos y más estos dioses primigenios, porque más la Heka dentro de la cosmología egipcia fue creada casi al mismo momento en que hubo un primer como un soplo de vida en el mundo, ¿no? Ya existía esta conexión o este hilo que conectaba a todos, ¿no? Entonces, si hubiera que definir como similares, no, la Heka es aquello que utilizamos para conectar con todo lo que rodea, en el sentido estricto de que entonces la magia sí es parte de la religión. Para los egipcios es muy ligado este concepto, como en la palabra esta de religar, de conectar con todo lo que nos rodea. Heka sería ese concepto, yo creo. Y la magia egipcia seguramente son como la secuencia de pasos, rituales y demás cosas que te llevan a conectar con ello. Entonces podría ser como un diferenciador. Ok. Uh-huh. Sí, se entiende de repente porque, no sé, como que a veces queremos conectar las cosas con algo que conocemos. O sea, sí. Cuando alguien nos llega con un concepto, un tema nuevo, prácticas o incluso visiones de otras personas, otras culturas, etcétera, de repente queremos encontrar algo similar a lo que nosotros tenemos para poderlo entender. Porque claro, si no creces con ello, de repente es difícil entender este concepto, ¿no? Claro. Nosotros ahorita tenemos algún concepto que pudiéramos como relacionarlo con esto que tú dices, que es esta como fuerza que está ahí, que tú puedes conectarla. ¿Hay algo que pudiéramos para poderlo entender? Sí, pero yo creo que son muchas cosas. La onda es que, por ejemplo, yo sí me pongo a pensar como en los planos sutiles. Haz de cuenta, por ejemplo, los teosofistas y la Golden Dawn define en los libros de Arthur Powell los cuerpos sutiles, ¿no? Este cuerpo manásico, el cuerpo mental, el cuerpo mental, el cuerpo astral, todos esos cuerpos. Y justo hablan acerca de que todos estos cuerpos conforman al ser humano y su proyección en diferentes planos de conciencia. Los egipcios tienen un concepto muy interesante porque nosotros, los seres humanos desde la perspectiva egipcia, tenemos 13 cuerpos distintos. Entonces, a mis alumnos lo que hago es trato como de hacerles como los planos y explicarle, es un poquito entre esto y esto, ¿sabes? Como para que más o menos como que se den cuenta más o menos en el concepto que todos entendemos en Occidente, cómo se permearía. Entonces, si yo tuviera que definir el Ka sí es un poquito entre estos hilos dorados que conectan toda la realidad, como un poquito como el Weird en la tradición nórdica, pero también es nuestra capacidad de conectar con nuestra energía vital con ellos. ¿Me explico? Sí. Aun cuando
hay otro concepto que también define la energía vital, ¿no? Pero creo que este cuerpo, por ejemplo, el Va, que también eso es como nuestro soplo divino y nuestra energía vital también, el Va tiene otra experiencia dentro de nuestro proceso. El Va es aquel espíritu que va como a hacer el viaje al inframundo, al Duat, una vez que morimos, ¿no? De hecho, no sé si lo han visto en los dibujos, cómo aparece, siempre lo ponen como un ave con cara de humano, ¿no? ¿No han visto? Bueno, en las inscripciones y en los sarcófagos siempre lo ponen arriba del cuerpo que está empezando un proceso de momificación y él como que se desprende porque él es el que va a hacer el viaje, junto con otros cuerpos. Es que en realidad es como muy compleja. Yo cuando trabajo con mis alumnos, en la casa, bueno, ya creo que esto ya lo había mencionado, pero para mí es muchísimo más importante trabajar con las personas y el desarrollo de estas cualidades que los conectan con sus cuerpos sutiles. Y trabajar la magia egipcia es muy compleja. Y de hecho yo desarrollé, y esto es parte de mi hipnosis totalmente, desarrollé un oráculo de trabajo para los alumnos, en donde ellos pueden justamente trabajar cada cuerpo a partir de ciertas prácticas, rituales, meditaciones y demás. Y el oráculo lo utilizamos porque en realidad como son muchos cuerpos, cada vez que ellos inician como este proceso de trabajo, ellos sí tienen la capacidad, por ejemplo, de decir con qué tengo que trabajar esta semana, por ejemplo, ¿no? Y a través de la práctica diaria de ese trabajo, de este cuerpo, digamos que de forma oracular, ¿no? Uh-huh. Ellos empiezan justamente como a elegir de forma con sincronicidad, qué tipo de prácticas lo van a llevar a poder realizar bien sus prácticas finales, ¿no? Entonces, porque sí es muy, muy robusto el concepto de los cuerpos sutiles para los egipcios. Totalmente complicado. Ahorita que dices oráculos, ¿hay algún oráculo dentro de esta práctica en específico? Pues el tarot egipcio yo creo que es el mejor oráculo para trabajarlo. Sé que es muy complejo, uh-huh, pero pues es el oráculo que se trabaja. En realidad se basa en simbolismos, en conceptos. Yo creo que ese es muy bueno. Yo no me aceleraría a pensar en otro. De hecho, el oráculo que yo utilizo con los chicos en realidad tiene que ver más como una secuencia de pasos para trabajar sus cuerpos, como respuestas a qué tengo que seguir trabajando, ¿no? O qué es lo que me está fallando y seguir trabajándolo. Pero en realidad el tarot de egipcio es como la mejor herramienta incluso para saber con qué trabajar, cómo aterrizarlo y demás, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, o sea, la verdad es que sí estamos como que de repente entrando en estos términos que de repente, claro, yo creo que ahorita la audiencia está como de ¿qué está pasando? Porque... Ay, sí, espero que no me vaya como muy arriba, aterrízame. No, sí, ahorita justamente vamos a ir por pasos, pero sí es también esto importante por el simple y sencillo hecho que a veces la gente puede llegar a creer que un tipo de práctica es nada más entrar 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, una semana dedicarle mi vida a esta práctica y ya la voy a dominar. Claro. Es que esto demuestra la complejidad de las cosas, el qué tanto tiempo le tenemos que dedicar a algo y tan solo un camino para tan solo empezar a entenderlo, comprenderlo, ahora ya para practicarlo y seguir adentrándote dentro de esa visión. Híjole, pues no es tan sencillo, ¿no? No es como, pues no son enchiladas, como decimos acá, ¿no? En México. Pero... y bien hecho, ¿no? Porque también yo he visto que, pues, la mayoría de los practicantes, cuando quieren, por ejemplo, trabajar con panteón egipcio, lo que hacen es elegir un dios egipcio, estudiarlo y trabajarlo como teurgia y como se maneja en Occidente. Pero sí le quitan híjole, es que definitivamente sí siento que incluso si lo trabajan de esa forma, hay veces que no van a contactar con la misma deidad o con la misma energía, uh-huh, que se contactaría si lo hicieran de la forma correcta, ¿sabes? No quiero, bueno, me caga decir que es la forma correcta, sino más bien como la forma tradicional. Creo que todos los practicantes deberían, y más si les gusta mucho la teurgia, experimentar también las formas tradicionales o las formas modernas inspiradas en la tradición, porque definitivamente esto que hacemos hoy en día sí trata de ser muy ligado a lo que era, pero también tenemos vestigios a veces muy pocos de lo que era, ¿no? Además de que no los tenemos, si no tenemos toda la información completa, debemos de entender que el mundo ya cambió, la percepción de la gente, los propósitos para hacer las prácticas, o sea, la magia incluso, claro, es muy distinto, ¿no? Totalmente. O sea, también hay que entenderlo y hacer los rituales diferentes, y a veces tenemos que cambiarlos y pues dirigirlos a un propósito que realmente me funcione, claro, a cómo funciona al día de hoy. Pero justo, en este caso, yo sé que tú ya llevas mucho tiempo estudiando, cualquier tipo de magia, pero específicamente de la magia egipcia. ¿Cuánto tiempo a ti te tomó estarla estudiando para poder decir,
Ya lo domino. No creo que lo domine del todo, les juro que no, o sea, no quiero en ningún momento que piensen que no. Sí soy muy ñoña, o sea, entonces sí, cuando agarro algo yo profundizo bien, ¿sale? Pero también sé que hay cosas que todavía yo sigo profundizando y demás, ¿no? Preguntaba hace cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que la primera vez que agarré una deidad, y les juro que incluso la primera vez que lo agarré ni siquiera yo empecé haciendo lo que llego a hacer ahora, ¿no? ¿No? Fue yo creo que hace como unos 8 años, la verdad. Y me gustó mucho adentrarme dentro de los mitos y demás, ¿no? Y trabajar con la deidad. Además me tocó, me acuerdo que cuando elegí la deidad en estos grupos justamente de práctica, me tocó una deidad bien cool, que era Ptah, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de él, ¿no? Y pues de ahí empecé más. Yo creo que, pues, ¿qué pasó? Pues empezaron a llegar a mí libros, empezaron a llegarme, yo empezó también a transcurrir tiempo en mi proceso de práctica, empecé a madurarlo un poco más, empecé a darle como un peso muy importante a cada proceso, y siempre pasa así. O sea, yo tengo alumnos que cuando empiezan el curso o empiezan sus formaciones, les explico conceptos, y te juro que ha habido veces que después de 2 años les vuelvo a explicar el mismo concepto, o están leyendo un libro y vuelven a hacerme la misma pregunta de ese mismo concepto, y te juro que hasta ese momento como que es un ¡oh! Ya lo entendí, ¿me explico? Siento que mientras más nos adentramos en la práctica y en la lectura, por eso yo insto muchísimo a todos para que lean, porque es la única forma en la que pueden abrir como su conciencia y su capacidad de entendimiento de cosas. Creo que pues siempre lo hacemos mejor, siempre pensamos que lo hacemos mejor. Hoy en día todos pensamos que lo estamos haciendo mejor que hace unos años. Y bueno, y sería tonto pensar que no, pero está padrísimo. Entonces, yo sí empecé hace 8 años, y yo creo que empecé a adentrarme. A mí me ayudó muchísimo también empezar a trabajar en grupo y hacerme cargo también de grupos que trabajaban en esto, porque entonces eso me empujó a investigar más, a leer más, a traer a la mesa prácticas nuevas, y la verdad es que he encontrado cosas muy padres dentro de esto. Sí. Sí, me imagino. Pero además, ahora tú que tienes como tanto conocimiento tanto de magia egipcia, nórdica, etcétera, etcétera, supongo que también griega, celta, etcétera. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión, tu concepto, de que a veces las personas pueden llegar a pensar que son los mismos dioses, pero interpretados de una forma distinta, basado en su propio entorno, y que a lo mejor le dieron un nombre diferente, pero muchos creen que es la misma deidad. Por ejemplo, el mismo dios del sol, que a lo mejor lo perciben distinto, a lo mejor unos los perciben un poco más agresivo, porque en el lugar de donde son, pues el sol es a lo mejor más fuerte, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees que son los mismos? ¿Tú crees que son diferentes? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, creo que son las mismas energías, pero ya por el simple hecho de que las personas ven el universo distinto y ven la realidad de forma distinta, yo no creo que todos trabajen con la misma emanación de esa energía. ¿Me expliqué? Sí. O sea, es como esta lámpara, ¿no? O sea, es una lámpara, sí, pero yo veo este lado y yo tengo una experiencia de esta lámpara viendo esto y tú otra cosa. Entonces, ¿estamos trabajando con la misma lámpara? Probablemente no, porque cada quien ve diferentes cosas de esa lámpara. Entonces, sería como ridículo pensar que no sé, el dios sol es igual para todos. No, yo creo que cada tradición trabaja una emanación distinta, pero de la misma energía. ¡Claro! O sea, el ejemplo de la lámpara se me hizo muy bueno. Sí, te das a entender súper bien. Y sí, también sí creo que puede ser. Sí, es muy válido, de hecho. Sí, porque muchos dicen, no, sí son distintas, pero otras, no, es eso, ¿no? O sea, sí es como, estoy trabajando desde un punto de vista ya un poco diferente. Si no existía en Occidente todos los intentos de homologar la información. Claro. O sea, y la verdad, y sí vale la pena. Yo he practicado diferentes senderos y he tratado de hacer como entrar a estos cultos y estos panteones, y aunque me toquen diosas similares, las emanaciones son distintas y la forma en la que trabajas son distintas, porque la visión de los panteones o de las culturas que lo trabajan son distintas. Entonces, pero sí sigo creyendo que son las mismas, solo que no tenemos la capacidad de poder, o sea, no tenemos la capacidad de trabajar con toda esa energía, sino trabajamos con ciertas emanaciones de esa energía nada más. Sí, además es tener la capacidad de poder percibir todo, ¿no? O sea, sería ya demasiado para uno, ¿no? Sí, por eso yo creo que también yo soy como muy curiosa en la práctica, o sea, me gusta practicar muchas cosas, porque sí creo que una vez leí en el libro Corazón de Piedra
Verde, que es un libro de los aztecas. Hay una parte donde describen que cuando los dioses crearon a los hombres, ellos salpicaron la verdad a todos. Y la única forma de conocer la verdad, entonces, es escucharlos a todos. Entonces siento que cada vez que llega una nueva información, bueno, esto es de veras muy de mi personalidad, cada vez que llega una nueva información, llega algo nuevo, yo nunca siento que sea opuesto, yo siempre siento que esto es algo más que me hace tener una noción muchísimo más amplia de las cosas. Y yo creo que por eso pues sí puedo decir que hoy mi práctica es súper diferente a la de 8 años, o sea, porque ya son 100 libros después, ¿no? Claro. 100 prácticas después, 100 experiencias después, ¿no? O sea, la verdad sí. Claro. ¿Tú crees que cualquier práctica es para todos? Es decir, por ejemplo, algunos dicen, no, pues a lo mejor la magia egipcia no es para todos, o a lo mejor sí, pero es para personas que estén buscando tal cosa, con personalidades tal, o que ya hayan estado en el sendero tal. A ver, creo que toda la magia es para todos. O sea, es como decir, todos podemos comer mandarinas, todos podemos comer mandarinas. Ahora, hay unos a los que les gusta más la mandarina que otras personas y lo podrían disfrutar más, eso definitivamente, ¿no? Pero sí creo que todos es para todos. Ahora, lo que sí hay que entender es cuál es como lo que hace a esta práctica lo que es, ¿no? Y hay como varias cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto acerca del bien y del mal en la magia egipcia. Porque el bien y el mal, porque ustedes si se ponen a leer los textos sagrados, o sea, las escrituras, los papiros, siempre hay un tema acerca de hacer las cosas en orden y hacerlo bien y demás, ¿no? Lo interesante aquí es que el bien y el mal no lo define algo que no seas tú. Para la magia egipcia, lo bien es lo que va acorde a ti y lo mal es lo que no es congruente a ti. Por eso siento que hay como todas estas historias acerca de, por ejemplo, la gran esfinge, ¿no? La esfinge que tiene estos 4 animales que son el toro, el león, el hombre y la arpía, ¿no? Que representa obviamente los 4 elementos y demás. Es este personaje que tiene mucha sabiduría y que cuando incluso Edipo llega ahí le pregunta quién eres, ¿no? Porque sí siento que el meollo del asunto dentro de la magia egipcia es aprender a saber, o sea, aprender a reconocer quién eres. Porque si tú sabes quién eres, no vas a hacer algo opuesto o incongruente a ello, ¿me explico? Eso sí es castigado. Y siento que es una forma muy buena de decir que si eres tonto, eres castigado. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Como de si estás tonteando, si eres bobo, si no estás trabajando en ti, entonces sí eres malo. Entonces eso sí es castigable. O sea, la tontería sí es castigable, ¿no? Y eso desde la perspectiva del bien y el mal, eso es malo. Entonces hay como una necesidad justamente como de reconocer quién eres, para que entonces siempre trabajes en congruencia a eso. No te hagas daño, o sea, la básica 3, ¿no? Nunca me hago daño, ¿no? Que es nunca me meto con nadie. Nunca me hago daño y nunca permito que me lo hagan, ¿no? Esa es como la básica 3, ¿no? Sí, además, sabiendo esto que es un concepto totalmente distinto, ¿qué pudiera ser? O sea, para ellos hay un cielo y hay un infierno. ¿Existe esto o cómo es para ellos? A ver, no desde la perspectiva judio-cristiana, ¿no? O sea, no es los que se van al cielo les va bien y a los que no se van al infierno, pero sí podríamos hablar acerca justamente, yo creo que son como estas grandes iniciaciones. Los egipcios sí ven la muerte como una gran iniciación. O sea, a lo que voy es, ellos piensan que tenemos este cuerpo físico en este plano para poder desarrollar algunas cosas, para poder trabajar en nosotros. Y el día de tu muerte, hay como estos mitos increíbles, porque la verdad es que lo mejor es justamente trabajar estos caminos iniciáticos a través de los mitos. Se habla acerca de pues todo lo que hacen, ¿no? Que en el momento en que mueres se hace como... se desprende el va de tu alma, de tu cuerpo, junto con 3 cuerpos más, y se dice que Isis, que es la que te guía, ¿no? Te guía y te susurra unas palabras y te guía hacia las puertas del Duat, y ahí te recibe Neftis, te entras, y tú tienes que tener los nombres de cada una de las puertas por las que tienes que pasar. Y de hecho el libro de los muertos se creó por eso. Cada vez que alguien moría en Egipto, se le creaba un libro de los muertos. O sea, no existe el libro de los muertos, existen muchos libros de los muertos, porque a cada persona se le generaba uno.
había, ¿qué debía tener estos libros de los muertos? Información que la gente o los sacerdotes creía que iba a necesitar la persona cuando muriera. Y entre ellos son ciertos protocolos básicos que todos compartían, que eran los nombres de los portales y varias cosas así. Y había otras cosas, por ejemplo, si tú te morías y eras médico, había papiros de medicina que se ponen en tu libro de los muertos, ¿no? De hecho, así hay muchos hallazgos que se saben de cómo utilizaban las plantas y demás, porque se guardaban en los libros de los muertos. Entonces, hay recopilaciones muy importantes de los libros de los muertos, pero a lo que voy es, incluso la gente muy pobre, que no tiene dinero para pagar para que le hicieran su libro de los muertos, a veces los entraban a veces en fosas comunes y se les hacía un libro básico estándar, ¿no? O sea, todos tenían que tener un libro de los muertos. Entonces se decía que tú bajabas y entonces, ¿qué pasaba? Pasabas por varios portales y te iba acompañando Thoth y demás cosas. Pero entendemos a Thoth como la sabiduría, el saber justamente las palabras. Ibas avanzando en cada uno de los niveles, son 12 niveles los que pasas, y te enfrentas a varios juicios. Y de hecho llegas a una habitación en donde va a ser el juicio final, y son 42 jueces a los que te enfrentas, en donde dices 42 verdades tuyas. Y las 42 verdades tuyas que puedes decir, tú tienes que haber sido congruente a ellas. Y entonces ahí viene como el acto que hablan en los mitos, en donde tu corazón se pone en la balanza de Maat y su pluma del otro lado, para saber si tú fuiste congruente. Y bueno, y tienes una de dos. Si pasas la prueba, si pasas la prueba, entonces tu cuerpo puede, tu va y demás cuerpos sutiles pueden regresar a tu cuerpo momificado, y entonces puedes avanzar al siguiente plano. ¿Me explico? Para los egipcios no existe la reencarnación, no en ninguna de las escrituras. O sea, la reencarnación creo que es algo como más moderno que se metió, pero no en ninguno de los libros antiguos. Y se cree que te mueres y tú ya pasaste la prueba, una prueba iniciática que es esta vida, y estás listo para pasar al siguiente nivel. Y si no, te come un monstruo. te come un monstruo, y bueno, eso dicen, que te come un monstruo. Pero ese es justamente a lo que todo el mundo teme, ¿no? Pero esa es la onda. Entonces, no sé si esto es cielo y, ¿sabes? Cielo e infierno, pero esa es la forma en la que lo ven ellos, ¿no? Así lo interpretaron. Uh-huh. ¿Y dentro de la magia egipcia existen diferentes vertientes? A nivel práctico puede que sí, porque al final de cuentas la magia egipcia es el estudio y todos los rituales que se crean, y de todo lo que tiene conocimiento de los textos más importantes. Hay 3 formas de obtener como los textos más antiguos. Se puede obtener a través de los papiros, los textos de las pirámides. O sea, los papiros me refiero a los libros de los muertos, perdón. Es los textos de las pirámides, que hay muchas pirámides con muchos textos explicando muchas cosas, mitos y demás. O los textos que se encontraron en los sarcófagos, ¿va? Sin embargo, esa sería la magia egipcia, y sería una interpretación de estos papiros antiguos, ¿va? Luego, más o menos en el siglo XVIII, bueno, recordemos también que Egipto fue conquistado por la Magna Grecia, por Alejandro Magno, y mucho de este conocimiento se integró al conocimiento griego, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron a generar otro tipo de papiros, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Estos griegos filósofos, practicantes de otro tipo de magia y demás, haciendo análisis de las prácticas que se tenían desde su propia realidad, ¿no? Y bueno, y supongo que ahí fue como evolucionando. En realidad, lo que se practica en el occidente hoy en día es algo que se le llama magia quemética. Y la magia quemética tiene ese nombre porque Egipto, el nombre original de Egipto no era Egipto, era Kemet. Y Kemet significaba la tierra negra, que era diferente al Desher, que es la tierra roja del desierto, ¿no? Era la tierra fértil de Egipto. De hecho, el nombre de Egipto se lo pusieron los griegos porque encontraron inscripciones en un templo de Memphis, de un templo que se llamaba la Casa de Ptah, que era Jikuatá, que cuando se redujo era como Egipta,
algo así se empezó a pronunciar y fue evolucionado, y entonces ellos empezaron a decir que era Egipto, ¿no? Y diferentes variaciones, pero en realidad antiguamente se le conocía a la Tierra Negra como Kemet. De hecho, la palabra alquimia era un conocimiento que se llevaban los árabes. La al-Kemet era el conocimiento de Egipto, ¿no? Sí. Ok, entonces la kemética en realidad es algo que como que surgió más o menos como a finales del siglo XVIII y 1800, el siglo XIX, y se volvió como práctica, forma de las prácticas modernas en las órdenes mágicas. Y obviamente lo que hicieron en la magia kemética es que integraron incluso algunos rituales muy relacionados a cómo los templos, los grupos o las tradiciones en Occidente lo hacían. Ya sabes, ya llama a los 4 puntos cardinales y como cosas así, que en realidad en ninguno de los textos antiguos está, ¿sale? Sí, ellos hacían otras cosas en rituales, si quieres ahorita platicamos de eso. Y de hecho en la modernidad hay algo que se llama la Wicca tamerana. Sí, ya sé. Pues la Wicca, siendo como movimiento de brujas New Age, la Wicca tamerana es la Wicca que trabaja solamente con panteón egipcio. Y se llama tamerana porque al-Tameri significaba la tierra amada o la tierra antigua en egipcio. Y entonces así decidieron llamarla. Y bueno, y pues yo creo que ya para corrientes modernas sí podríamos pensar que incluso en la tradición del sendero de la mano izquierda podríamos hablar acerca del templo de Isis, ¿no? Que aquí no era alguien que estaba dentro de las órdenes de la Bey, de satanistas, y de hecho aquí no se terminó súper peleando con la Bey, diciendo que era un ridículo, que era un fresa y que él realmente no estaba practicando nada, que era puro teatro, que sí, ¿no? Que sí, es que sí, se sabe. Y entonces aquí no dijo, yo voy a hacer mi orden de practicantes más ruda y el templo de Set, ¿no? Hay libros bien padres de Bueno, así estaría como más o menos, ¿no? Esas son como las prácticas. Al final de cuentas también creo que la magia egipcia sí toca muchísimas de las tradiciones. O sea, en el telema hay muchas posiciones para hacer invocaciones, que son posiciones que vienen en las escrituras egipcias, ¿no? O sea, yo creo que el renacimiento del conocimiento egipcio en el siglo de hecho premió muchas órdenes, ¿no? Pero sí, sería como esas variantes. Pero ahora que lo mencionas, hay un sendero izquierdo, entonces. Sí, pero creo que todas las tradiciones que existen, o sea, en todos lados hay sendero izquierdo, porque al final de cuentas es como una perspectiva de ver, o sea, todas las tradiciones y culturas describen un orden y un caos, y ya nada más por eso se puede trabajar, y es el templo de Set, ahí le entro. Ahora, si nos puedes describir un poquito cómo es el sendero de la mano izquierda, pero, o sea, contándonos, para los egipcios había demonios, cómo son, cuál es su concepto, cómo funciona este sendero de la mano izquierda. Ok, primero que nada, quiero como poner como de base, el sendero de la mano izquierda, la verdad lo que busca es que regresar como a la fuente original. Por eso muchos de las prácticas en todas las culturas y tradiciones tiene que ver con trabajar con estas figuras de caos primigenias, ¿sale? Y lo que se diría el salir justamente del samsara, ¿no? De la rueda, de las reencarnaciones. Pero es que los egipcios no creían en la reencarnación. Ese sería mi primer punto. Entonces no sé si esto es como sendero izquierdo en Egipto, pero sí hay en el templo de Set lo que se trabaja es con fuerzas primigenias y fuerzas de caos. Se trabaja con Set, con Apep, ¿no? O sea, hay como, pues, o sea, existen. Incluso cada deidad tiene una antítesis de esa deidad, ¿no? Cuando incluso se habla de demonios, se habla justamente de antítesis. O sea, existían estos dioses, por ejemplo, Ra tenía su némesis, ¿no? Cada fuerza, o sea, Ma tiene un némesis. Cada dios tiene una antítesis de ese mismo dios, ¿me explico? Pero justamente está muy basado en, pues, esta parte del corpus hermético, que es maravilloso, en todos los mitos lo hablan. Existe axis de poder, existe la polaridad, existe fuerzas opuestas y esto forma parte del universo, así funciona, ¿no? Entonces, pues sí, va a haber personas que trabajen muchísimo más con esas energías, ¿no? Lo que sí es que los mismos mitos hablan acerca de que cada noche el mundo se resetea. Entonces,
existen estas fuerzas, ¿no? O sea, de hecho todo el mito de Ra bajando al Duat y pasando 12 horas, 12 pruebas a través del Duat para volver y renacer. O sea, realmente cada noche se habla de que Ra muere y renace. Y entonces, pero cada vez que él muere, enfrenta las fuerzas del caos que dominan y él vuelve a renacer. Entonces creo que esta parte simbólica es, pues, el caos y el orden existen, y cada vez que Ra vuelve a salir en la mañana, es como si el día se reseteara. Y creo que en general así es como se siente, ¿no? O sea, pudiste haber tenido un día horrible, pudiste haber, no sé, llorado toda la noche, te vas a dormir y al día siguiente es como reseteada, ¿no? O sea, y entonces por eso los demonios no tienen como esta implicación tan pesada, porque en realidad no es el mismo concepto judío-cristiano, ¿me explico? No hay ese mismo concepto. Aunque sí, pues tenemos estos sacerdotes que se dedicaban justamente a mantener el equilibrio, ¿no? Y hacer todos estos rituales para mantener el equilibrio. Y hablando de sacerdotes, rituales, etcétera, ¿hay niveles, por ejemplo, procesos de iniciación y algún nivel que vayas tú ascendiendo conforme vayas practicando? A ver, sí creo que es un culto iniciático, pero creo que es un culto iniciático para los que pueden justamente ver todo lo que está descrito dentro de los mitos y en los escritos de las pirámides y los sarcófagos, ¿no? Pero de la misma forma en que se definen la mayoría de los mitos iniciáticos, ¿no? Entonces hay pruebas, pero se basan justamente en definir, en entender estas analogías dentro de los mitos, lo que representa cada acción dentro del mito. Hay muchos. Yo ahorita mismo hablé acerca justamente de la muerte del sol y el renacimiento, que también se ve dentro de la rueda solar, ¿no? Que también tenemos el mito de Osiris, Isis Osiris, ¿no? Que justamente es una representación increíble acerca de justamente de un camino iniciático de cómo morir y renacer, ¿no? Entonces, antiguamente se decía, porque eso sí está en los textos, que para ser un sacerdote tenías que pasar las 12 pirámides. El número 12 es interesante porque justamente habla acerca es un número que define orden. Y en algunos escritos hablan acerca de que esas pirámides eran pirámides físicas y que pasaban los practicantes un año de iniciación en cada una de ellas, pero en otros hablan acerca de que, obviamente ligando cada pirámide a un concepto que tenían que desarrollar o algo, las pruebas que tenían que tener. Pero también creo que está muy ligado mucho a los mitos. O sea, el mismo Horus, cuando muere, pasa 12 horas y cada hora pasaba una prueba, ¿me explico? Entonces, cada prueba que pasaba, yo siento que es como el marco teórico de cómo va a ser las iniciaciones a la práctica. Y la mayoría de las órdenes mágicas que usan la parte de la magia egipcia se basan mucho en esos mitos. Híjole, cada vez que platicas de estas cosas me hace como, no sé, me maravilla mucho, incluso como su visión. De repente se sale muchísimo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que estamos incluso acostumbrados a hoy en día. Pero entonces, digo, yo sé que más o menos lo has mencionado, pero ¿cuál es el concepto que ellos tenían de espiritualidad? ¿Cuál es el concepto de espiritualidad para los egipcios? Creo que podríamos hablar un poquito acerca de, por ejemplo, de esos mitos, de cómo ellos que piensan que el universo se creó. Existen 4 vertientes más importantes acerca de la cosmovisión. Lo interesante es que ninguna de esas cosmovisiones chocan una con la otra, sino lo que hicieron fue como nada más como agregar dioses. La primera y la más antigua es la de Memphis, en donde se habla justamente de que el universo fue creado por un arquitecto y es Ptah. Y de hecho el guiño es que incluso en las esfinges, bueno, en las estatuas de Ptah siempre se representa con un hombre recto parado así y espelón, y se dice que la estatua del Oscar está inspirado en él. y que obviamente el gran arquitecto es un concepto masón, ¿no? Y entonces en el mito hablan acerca de que él creó el universo a través de 2 cosas. Uno, un concepto que es uno de los cuerpos que se describe dentro del cuerpo de las personas, que se llama el If, que es la unión de corazón-mente,
tal y como Madame Blavatsky decía que era el corazón deseo. Me explico, esta unión de estas dos cosas. Entonces él lo creaba a partir de la mente, pero había un fuego en su mente, ¿no? Que era el fuego como de la creación. Y a través de Ren, que Ren dentro de los cuerpos es cómo te llamas. O sea, para los egipcios, tu nombre es parte de crearte. Y entonces nos remonta mucho a este concepto justamente del hermetismo, no solamente del mentalismo a través del mente-corazón de Liv, sino a través de lo creamos a través de la palabra. Antiguamente, bueno, los egipcios incluso, cuando nacía un niño, lo llevaban con las parteras, y entonces hacían todo un ritual para darle la bienvenida, pero se decía que el niño no era creado en esta realidad hasta que no se le ponía un nombre, y la única persona que podía saber ese nombre era la madre. Y el nombre, tú sabes en la magia lo importante que es. Sí. O sea, incluso era tan importante que la única forma en borrarte era borrar tu nombre. Es tan importante como que en la magia es tu nombre el que te puede ayudar a sacarte y regresarte de otros estados, ¿no? En las iniciaciones es tu nombre el que te hace un contrato de creación para crear un cuerpo de mago, ¿no? Y entonces este nombre que era creado se le ponía un nombre, y muchas veces había un nombre que solamente lo conocía la mamá, justamente para poder como velarlo. Entonces en ese momento lo estaban creando. Entonces es interesante porque pues así crea el mundo, hablándolo. O sea, y esto, bueno, es como el logos, el verbo, ¿no? O sea, el acto de la creación. En otro mito, bueno, y hablando viendo eso es cuando crean, ¿no? El otro mito habla acerca justo de que en el principio de los tiempos había como estas aguas de caos primigenias, que eso se parece mucho también a otros mitos, ¿no? Y en el momento en que se creó el universo, hubo como una evolución de esas aguas, se creó un primer gran montículo. La pirámide es un símbolo muy importante para los egipcios, porque en realidad refiere como a algo que se puede crear. La pirámide tiene la base de 4, que es lo que se materializa, y la punta representa la elevación como del espíritu. Entonces, en el momento en que este montículo que se le conoce como el Ben crece, en ese momento Ra existe, pero Ra como energía de conciencia, es como si el elemento de la creación hubiera sido consciente de sí mismo. Es como en ese momento, con este movimiento de fuego, de vitalidad, algo se crea, y ese algo es Ra. Y entonces hay como varias versiones acerca, porque la primera es que viene un ave fénix, se para en la punta y grita, y en el momento en que grita, destruye el caos y crea a Mat. O sea, el Isfet es la antítesis de Mat. Entonces antes existía Isfet, que es el caos primigenio, y en el momento en que grita se crea el Mat, y con eso viene el nuevo orden, y se empiezan a crear los demás dioses. El otro mito es que después de que se quema, se abre una flor de loto, y que la flor de loto tiene un huevo que eclosiona, y en ese momento nace como dios primigenio también, ¿no? Dependiendo de las diferentes culturas, se van a explicar que en ese momento de la creación primigenia hay como varias cosas. Uno, Ra es un concepto que tiene que ver con vida, y por eso luego a Horus se le dice Horus Ra, ¿no? Porque se dice que todo lo que produce vida, todas las deidades son una emanación de Ra. Pero Ra es un concepto, no es un dios, es algo que existe porque hay vida. ¿Me expliqué? Y Mat era igual. O sea, si había Isfet, caos, y luego llegó Mat, es un orden. Y conforme fue evolucionando las eras en los reinados, la fueron creando como una diosa, ¿no? Y todo este concepto acerca justamente del grito que crea la vida, ¿no? Y demás, ¿no? Los mitos más importantes están en la cosmología de Hermópolis, que es la Eneada, los 9 dioses principales, ¿no? Amon nace y nacen sus 2 hijos. Amon-Ra, porque él es una emanación de Ra. Y nacen sus hijos, que es Shu y Tefnut. Ahora, yéndonos como a los dioses que estamos ya justamente en ese tema, ¿cuáles son los dioses principales dentro de la magia egipcia?
Pues tendrían que ser como los 4 estrellas, ¿no? Que forman parte de la Eneada. Que es Isis, Osiris, Neftis y Set. Está padre porque justamente en la Eneada hablan acerca de que en el momento en que se separó el cielo y la tierra, ¿no? Que es Geb y se separan. En ese momento ellos son pareja y en ese momento ellos como que dan a luz estas cuatro entidades. Y es interesante porque son 4, pero sin embargo son 2 dioses de la fertilidad y 2 dioses del inframundo, es como la vida y la muerte, un poquito en ese contexto. Y sin embargo, entonces, se dice que cuando nacen, pues como son 2 y 2, sale este concepto del Hieros Gamos, que habla acerca justamente de las bodas sagradas, de que Isis y Osiris son las 2 fuerzas de la fertilidad y por lo tanto son las 2 caras de la misma moneda, hombre y mujer, y por lo tanto estas son como las bodas sagradas porque ellos están predestinados a estar juntos. ¿Sale? Entonces eso existe en la mayoría de los mitos, por eso encontramos estos mitos como de Frey y Freya, que son hermanos novios, ¿no? Ajá, sí. O sea, al final de cuentas estos también son hermanos y esposos. Y bueno, y entonces en el mito es interesante porque, bueno, están Isis y Osiris, que son como todos los fértiles, vidas, hermosos, ¿no? Demás. O sea, imagínate que Isis, hasta su nombre significa trono, o sea, ella estaba destinada a ser la reina. Y Neftis y Set, que ellos justamente tienen como este concepto justamente como de la muerte y demás. Va. ¿Qué sucede? Bueno, Osiris pues se mete con Neftis y tienen a Anubis. Y obviamente se decía también que Set le tenía envidia a Osiris porque al final de cuentas era el dios más venerado de Egipto, ¿no? Pues él es la vida, la fertilidad, que haya comida y demás. Y entonces pues se súper enoja y entonces él hace un complot para poder matarlo. Y entonces en el mito cuentan que él crea un sarcófago de exactamente su tamaño. Y entonces en una fiesta empieza como él a decir, a ver, quien quepa en ese sarcófago, pues va a ganar, ¿no? Y entonces se cuenta el mito que pues muchas personas intentaron entrar, pero Osiris dijo yo, y como estaba hecho a su medida, entró, cupo, se metió por completo y en ese momento Set con sus secuaces, ¿no? Lo encierran, lo sellan y lo avientan al Nilo, en el cual pues él muere. ¿Qué pasa con Isis? Que también está padre este aspecto porque se cuenta en el mito que Isis entra como en una tristeza muy profunda y de hecho en el mito hablan acerca de que se corta el cabello y esta corta de cabello para ella es como el sacrificio que hace justamente por eso. Y en el mito hablan acerca de que ella llora tanto que en la magia estos sentimientos tan puros son capaces de abrir como los estados liminales. De hecho hay un ritual de Isis que habla acerca justamente de entrar a la parte liminal a través del llanto. Está muy cabrón. Yo creo que de ahí vienen incluso estas señoras que lloran que les pagaban en los pueblitos para que lloraran en los velorios, porque entonces este llanto tan puro ayudaba a abrir las puertas para que se fuera al inframundo o a la muerte las personas que fallecían, ¿no? Bueno, total. Entonces, a través de su llanto, ella empieza justamente a buscar por todos lados el cuerpo de Osiris en el sarcófago, y entonces se dice que en este sarcófago llegó a las costas de Biblos y se metió y un árbol lo agarró y entonces ella se da cuenta que está ahí y bueno, y en el mito ella va y negocia que se lo den y entonces se lo dan. Entonces, ¿qué hace ella? Se lleva el sarcófago y lo esconde en las aguas bajas del Nilo para que nadie lo pueda ver y el mito cuenta que entonces Set con sus cuates, que está de casa, lo encuentran de nuevo y entonces es lo que viene siendo la segunda muerte de Osiris, porque ¿qué hace? Él junto con sus cuates destruyen el cuerpo de Osiris en 14 partes. Está interesante porque las 14 partes están muy relacionadas justamente con los cuerpos del ser humano, pero también está relacionado con las 14 regiones más importantes en donde se levantaron los templos más importantes en Egipto, y también está relacionado con las fases lunares.
Y bueno, y destazan el cuerpo y lo desparraman por por todo Egipto. Y entonces en el mito hablan acerca de que Isis junto con Neftis empiezan justamente a buscar el cuerpo, y también con Anubis. Y entonces empiezan a recuperar cada una de las partes del cuerpo, y de hecho en el mito platican que pueden encontrar todo y lo pueden empezar a juntar, menos el pene. Pero está interesante porque al final de cuentas es que no, o sea, empiezan a juntar todo el cuerpo, pero el pene representa justamente la capacidad creativa, ¿no? De crear vida, de fertilidad, sí, claro. Hay muchos aspectos respecto a eso. Entonces, en el mito está bien padre cómo lo platican, porque justamente Osiris se vuelve el primer hombre embalsamado y se convierte justamente en esto, como hacen a todos los faraones y a toda la gente cuando muere. Este es el primer hombre al que se le hace. Entonces se junta todo el cuerpo y empiezan así como en estos ritos y demás. Recordemos que Anubis es el gran embalsamador, ¿no? Y Neftis es la que está justamente en las puertas del inframundo, del Duat. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en el mito ella crea un pene de magia y lo empieza a juntar, y entonces ella levanta sus alas y empieza a darle como un soplo de vida a Osiris. Y Osiris renace, pero ya no renace, pero renace en el otro plano, ¿me explico? Uh-huh. O sea, la gente cree que Osiris renace y vuelve a vivir como una persona en este plano. No, porque al final de cuentas los hombres, o sea, en la magia egipcia, su fin no es renacer, su fin es despertar en los otros planos para vivir por siempre. ¿Me explico? Sí. Hay un libro bien bonito de las prácticas de los oneiros que sigue, que yo creo que siguen los telemitas porque lo escribió Crowley, y él habla acerca de que dice una frase muy buena, y dice que quien logra la conciencia en el sueño, logra la conciencia en la muerte. Y yo creo que este concepto es interesante porque habla justo como del Santo Grial, como de la gente está siempre buscando como la vida eterna, y creo que los egipcios sí entienden perfectamente de que el cuerpo sí es algo que muere, porque forma parte de los ciclos de la vida, ¿no? Ellos entienden perfectamente esto, porque incluso con Osiris, o sea, él renace, pero él baja al Duat y se vuelve el rey del Duat, ¿no? Y de hecho Isis queda embarazada y ella tiene que ocultar a Horus porque Set está gobernando, y luego Horus Ra, él va cuando es grande, él va a enfrentar a Set, que es el caos, y va a gobernar. Él representa como la nueva era y demás, ¿no? De hecho, Aleister Crowley en sus cartas del tarot, en la carta del sol, él pone a Horus, representando justamente la nueva era, el poder del sol, de la vitalidad, de la individualidad, ¿no? Y cómo está este aspecto. Entonces, pues justamente como hilando, todos estos dioses se vuelven como la parte como fundamental, y este mito sí nos habla justamente de un camino iniciático, porque Osiris sí representa en esta rueda del año. Toda la rueda del año está enfocada obviamente a sus ciclos de siembra y cosecha. De hecho, la razón por la cual los egipcios desarrollaron tanto espiritualmente, ¿no? O tanto en estas partes de la magia, porque tenían la bondad del Nilo, ¿no? O sea, mientras aquí nuestros campesinos tienen que trabajar, preparar la tierra y hacer un chingo de cosas, allá nomás se dedicaban a baja el flujo del Nilo, la delta del Nilo. Entonces, ¿qué hacen? Siembran, y luego se desborda y ya lo único que tienen que hacer es cosechar. Tenían mucho tiempo para desarrollar todas las artes que pudieron desarrollar, ¿no? Entonces Osiris representa justamente eso, la muerte de Osiris representa la muerte del Nilo. O sea, por eso cuando él renace, en muchos de los dibujos que salen de él, sale hasta con la piel verde, porque él es la delta del Nilo, él es el ciclo de vida, muerte y resurrección, ¿no? Entonces, estos 4, por eso se vuelven como los más importantes, ¿no? Claro, pero, o sea, se vuelven como representantes incluso para las creencias, ¿no? Para esta gente, pero, por ejemplo, en un aspecto un poco más presente, actual, por así decirlo,
al momento de que tú haces ciertas prácticas, porque por ejemplo podemos decir los dioses principales son estos, ¿no? Para esa cultura, pero al día de hoy para las prácticas, ¿hay algún dios en especial que, por ejemplo, que tenga esta como conexión con la magia? Este dios que se utilice para ciertos rituales. Sí. Y si son estos, está bien, pero, por ejemplo, ¿qué tipos de, no sé si de rituales, pero, por ejemplo, también cuando tú quieres pedir algo, trabajar algo en especial, a veces eliges un tipo de deidad que represente esa energía? Claro. ¿Puedes dar como unos ejemplos de ellos? Sí, funcionan igual, o sea, funciona igual también desde la perspectiva, obviamente mientras más desarrollada fue la cultura egipcia, más personificado y más robustos sus mitos se volvieron como para poder entenderlos, pero todos representan como energías como básicas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las deidades pues más veneradas es Isis, por ejemplo, ¿no? Y es la gran maga. Ella es la que pudo juntar y hacer que renaciera Osiris en el inframundo. Ella es incluso la única que sabe el nombre de Ra. Y ese, a nivel mágico, es muy poderoso, ¿sale? Y no solamente eso, ella se le consideraba no solamente la gran maga y la que llevaba las almas al inframundo, sino también se le conocía como pues la diosa de la fertilidad. Isis es como el aspecto de la intuición y de la magia. También era considerada la madre del faraón, ¿sabes? O sea, ella es la que veneraban por default. Siento que, y eso siempre lo platico, siento que cuando inicias como en el panteón egipcio terminas desarrollando prácticas con muchas deidades porque cada uno representa algo que converge en eso. Si eres practicante de la magia egipcia, tarde o temprano vas a terminar trabajando con Maat, por ejemplo, que Maat es lo que te lleva como al orden, ¿no? Y al equilibrio, ¿no? Lo que incluso más adelante, o sea, el orden de las cosas es Maat, y más adelante se le empezaban a poner como cualidades como la justicia, ¿me explico? Que ya eran como estos aspectos más sociales de esta deidad, ¿no? Aunque es una diosa muy primigenia. Por ejemplo, Hathor también creo que es una deidad muy venerada. Y en el mito hablan acerca de que hay una parte del mito bien bonita porque cuando Amon-Ra pierde a sus hijos, que es Gebinut, creo, sí, no, es Shuitefnut, ya. Cuando los pierde, se dice que los pierde en las aguas primigenias. Y entonces él lo que hace es que manda su ojo para buscarlos. Y entonces, cuando los pierde, él llora. Y de las lágrimas salieron todos los hombres. Pero cuando su ojo, que todo lo ve, porque es el ojo de Ra, encuentra a sus hijos, él siente felicidad. Y esa emanación de alegría es Hathor. Entonces está padre porque de forma básica Hathor representa como, es una energía, por eso es una energía muy ligada como a esta felicidad muy venusina, ¿no? Sí, por eso cuando empiezan como a madurar esta idea en sus planos sociales, también Hathor se vuelve justamente el amor, la armonía, la belleza, y Hathor es una diosa venerada porque pues representa generalmente estas energías, ¿no? Y como incluso se empezaron como a representar. ¿Quién más es muy venerado? Yo creo que generalmente todos que le entran, yo por ejemplo trabajo con Isis, ¿no? Pero también trabajo con Isis y por temporadas. Pero siempre que trabajo con Isis, pues a fuerza tengo que trabajar con Maat, ¿no? O incluso, por ejemplo, para la magia protectiva empiezo a trabajar con estas entidades que son como las guardianes de mis espacios, Anubis, ¿no? O sea, siento que empiezas trabajando con todos, porque todos forman parte o sea, todos te van a aportar algo para que tú puedas trabajar pues en estos aspectos. Y como tú dices, a uno les vas a pedir unas cosas, a otras y así. Okay. ¿Cómo es ese acercamiento? O sea, ¿cómo vas tú identificando qué acercamiento puedes tener? ¿Cuál sería el correcto para acercarte a esa deidad en específico? ¿Y cuál es el proceso para acercarte a una deidad así? Bueno, para empezar, y creo que es la cosa que representa muchísimo a la magia egipcia, es que, bueno, voy a recalcar esto porque la verdad es como muy impresionante. Yo he trabajado con muchos panteones, pero los dioses egipcios, cuando trabajas con ellos, sí siento que son dioses muy
no sé si utilizar la palabra primigenia o muy elevados de alguna forma, porque en realidad se sienten todos, sea cual sea en el que trabajes, se sienten muy fuertemente. O sea, si entiendes por qué las estatuas que les ponían eran como de 10 metros. O sea, porque en realidad es como o sea, sientes como algo muy denso que entra, ¿sabes? Y tan denso que si quieres no hacer cosas en contra de ti misma. ¿Me explico? O sea, siento yo que cuando tienes esas emanaciones tan fuertes, sí es como sientes que no es que te regañen, pero sientes como algo como de, o sea, algo muy pesado que definitivamente te hace pensar que no tienes que hacerlo mal, ¿sabes? Y bueno, lo mismo, hacerlo mal es hacer cosas en contra de ti. Por lo tanto, generalmente cuando yo trabajo con estas entidades, yo siempre les pido a los chicos que entren en varias cosas. Por ejemplo, les pido que entren como en un tipo de dieta, como tipo detox. Uh-huh. No es dieta de carbohidratos, no. Lo que hago es que la idea es como que identifiques qué te hace mal a ti. O sea, por ejemplo, si como nueces me salen granos, pero como me gustan mucho siempre me las como, ¿no? O sea, no es una dieta para bajar de peso, es una dieta para que escuches a tu cuerpo y veas qué cosas sí tú las puedes metabolizar y qué cosas no. Y generalmente las integro a dietas que están enfocadas al tipo de sangre. Sí, soy muy ñoña, pero yo estudié muchos años de naturopatía. Y entonces mi maestro me enseñó a hacer dietas por tipo de sangre, ¿no? O sea, cada sangre tiene una naturaleza distinta y por lo tanto digiere de forma distinta cada alimento. Entonces lo primero que les hago es esto, porque además también el detox te sirve para poder empoderar tu hígado y muchas cosas que te hacen conectar bien padre. La otra cosa que les hago hacer, que hacemos es que por ejemplo, el lugar en donde tienes a tus deidades sí se vuelve un lugar sagrado y cada vez que tú vas a hablar con ellos tienes que bañarte, porque así lo hacían en la tradición. De hecho, el desarrollo más grande que hubo en herbolaria, en óleos y demás, viene de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos sí hacían eso, se bañaban cada vez que iban a hacer o iban a tocar cerca de los dioses. Porque pensando en esta forma, los dioses no te van a hacer caso si tú no haces cosas que sean tan importantes como para que ellos tú merezcas ser observado. ¿Me expliqué? Claro. Si no, o sea, van a decir, o sea, ¿qué es lo que hace que de un hormiguero tú le hagas caso a una hormiga? Siempre lo he dicho. ¿Por qué crees que eres tan importante? Exactamente. Definitivamente es porque una de esas hormigas está haciendo algo diferente a las demás. Es la única razón por la cual. Entonces tú tienes que hacer muchas cosas para que entonces sí puedas como entrar ahí. Y bueno, y lo demás son como temas de liturgia. De hecho, hay como estos aspectos también en donde se genera algo, no solamente tus óleos, porque cada deidad tiene sus propios óleos, esos son asociaciones directas de plantas y demás, ¿no? Uh-huh. Sino también haces los propios inciensos. Hay un concepto dentro de la magia egipcia que se llama el kifi, y son inciensos hechos como este libro es muy bueno. Son recetas de puros inciensos sagrados y hacerlos implica hacer ciertos fermentos y ciertas plantas y son súper rudos, o sea, cuando tú los prendes sí hay como una vibración y cada dios tiene como su tipo de incienso. Entonces esa sería la onda. Ajá, sí hay mucho. Tú generas tus propios óleos para poder trabajar con deidades, pero creo que funciona igual como en la teurgia, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas con un dios? Primero tienes que conocer su mito, porque conocer su mito implica entrar en entender los axis que definen a la deidad, porque pues los dioses representan una energía, pero es la energía en un axis, tanto para bien y para mal, vaya, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? O sea, Mat es el orden, el equilibrio y la justicia, pero también podría ser el dogmatismo, ¿sabes? O sea, cada deidad tiene como sus dos aspectos. Y creo que hacer el estudio de los mitos y de las deidades es un must, porque luego, pues para que luego no digas que no te dijeron, ¿no? O sea, trabajas con... Claro. Pues sí, es que me dicen, trabajé con pero me regañó. Pues si es un dios que funciona así, ¿por qué pensabas que no iba a ser así contigo, no? O sea, uh-huh. Los dioses siempre te van a dar a como son, no hay de otra, y eso no los hace buenos o malos, los hace una energía. Entonces hay que entender con qué estamos trabajando, ¿sale? Lo siguiente generalmente es que si armamos estos
estos altares basados en las asociaciones, con el kifi, con los elementos que están asociados a esta deidad. Uno tiene que elegir siempre cuánto tiempo va a estar como haciendo devociones a esta deidad. Y aquí la numerología funciona muchísimo. Hay gente que los puede utilizar como tutelares y entonces siempre trabajar con ellos. Pero también yo no soy tanto de tutelares, la verdad. Yo no tengo un tutelar como tal. Okay. Ajá. A mí me gusta como trabajar diferentes cosas cuando las necesito, la verdad, pero cuando las trabajo muy bien. Yo sí hago devociones, por ejemplo, por 40 días, porque el 40 días es un número que habla acerca de transformaciones profundas. Uh-huh. Entonces yo, si voy a trabajar con una deidad, sí me permito hacer que toque una transformación profunda. Pero tú podrías elegirlo, ¿no? Podrías elegir 3 días, 7 días, lo que tú quieras. El tema es hacer como un acuerdo de cuánto va a ser y cumplirlo, la verdad. Y bueno, y pues la básica de la teurgia lo haces a través de invocaciones y evocaciones, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. Definitivamente, pues una invocación bien hecha habla acerca también de que tú seas un canal, ¿no? Si no, no es invocación. O sea, tú sí tienes que permitirte ser un canal en donde la emanación de esto que estás trabajando entre en ti, ¿no? Y hay muchos grados de canalizar, ¿no? Puedes desde irte, así como los mediums, pero también podrías de forma consciente experimentar algunas cosas. Cada quien va definiendo. Ahora, las ofrendas pueden ser alimentos, pueden ser asociaciones como los que acabo de decir, pero también hay como las ofrendas que son como sacrificios. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con cierta deidad, yo sé que yo voy a hacer cosas en el día a día que a esa deidad le gusten. ¿Me expliqué? Sí. Entonces son como un tipo de ofrenda basado en acciones, ¿no? Que sí tendrías que definir bien. Y si tú vas a trabajar también con una deidad, definitivamente pues le vas a pedir algo, pero también va a ser como algo transaccional con él, de yo te pido y yo ofrezco darte esto. Y para eso sí o sí tienes que buscar la forma de conectarte. Si tú no puedes hacerlo a través como de la invocación, que realmente si tengas como respuestas perceptibles para ti, si no tienes esa capacidad, sí tienes que poner un oráculo a trabajar. Porque yo sí he visto muchas chicas que hacen esos acuerdos con las deidades, pero nunca preguntan nunca le preguntan a la deidad si está satisfecho, si es lo que quiere, si estamos de acuerdo, y la verdad es que pues esas cosas nunca terminan bien, la verdad, claro. ¿No? ¿Qué más? Pero ¿cómo haces esos oráculos? O sea, ¿qué oráculo eliges tú para pedir, pues, literal, como ese permiso, ese acuerdo? Un oráculo que tú hagas puede ser muy sencillo, ¿no? Pero a lo que voy es que generalmente lo que funciona es que sea un oráculo muy ligado a la cultura con la que estás trabajando. O sea, si voy a trabajar celtas, ¿qué hago? Pues Ogam, ¿no? Si voy a trabajar nórdico, pues con runas se comunican, ¿no? Aquí yo siempre le voy al tarot egipcio. Y si no puedes generar un tarot egipcio, entonces puedes hacer algún tipo de oráculo con muchos de los jeroglíficos, ¿no? O, al final de cuentas sí puedes definirlo. Pero el tarot egipcio es como una gran herramienta. O sea, incluso si no lo saben leer, cómprense uno y la verdad, pues agarren el librito. Así como estamos de acuerdo, sacan la cartita y léanlo, ¿no? Sí, caray. Sí, al final de cuentas esa es la respuesta, ¿no? Uh-huh. O sea, y algo por ahí, ¿saben? O sea, eventualmente siento que si esta es la práctica, en algún momento van a desarrollarlo más y demás, ¿no? O sea, sí, también se trata de practicar, ¿no? Sí, es así. Mira, yo con las alumnas incluso que hoy te están llevando, por ejemplo, Panteón Celta, pues Ogam. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Les hago, o sea, no es como que ahorita, si poco a poco y conforme vayan creciendo en sus prácticas y a la distancia van a ir como trabajando muchísimo más el Ogam, pero si ahorita no saben utilizar Ogam, hagan sus varas, saquen sus varas, pregunten y léanlo. Y ahí ustedes ven qué les contestó, ¿no? Si les gustó o no les gustó, o sea, es un tema así. Porque de eso se trata como hacer como un poquito el pacto, ¿no? Como de yo quiero esto de ti, te voy a hacer devoción, a cambio quiero esto, y además a cambio también voy a hacer esto. Entonces, puede ser, son como ofrendas que son como tipo sacrificios. Uno, en el día a día tienes que hacer cosas, y eso es como algo acordado, ¿no? Todos los días te voy a invocar, todos los días te voy a poner una vela, todos los días, incluso yo voy a hacer esto en el día a día, que yo no hacía, pero que va muy acorde de ti, entre ellos las cosas del detox, por ejemplo, ¿no? La otra es un sacrificio real,
Y los sacrificios, por definición, porque eso siempre se los digo a mis chicas, un sacrificio es algo que no te va a dar algo bueno a ti. Porque el clásico, mi sacrificio va a ser dejar de fumar. Mi sacrificio va a ser ponerme a dieta. Pues no, o sea, al final de cuentas es algo que te conviene a ti. Sí. Eso no es un sacrificio. Un sacrificio es algo que en el que de veras tú no eres la persona de interés y no le vas a ganar algo. Realmente sí es un sacrificio cuando estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, yo he tenido chicas que hasta han hecho votos de silencio, por ejemplo. 40 días. Sí, votos de castidad. O sea, al final de cuentas, dependiendo de lo que piden, es tan fuerte como lo que tú das. ¿Me explicó? Sí. Obviamente piden cosas bien rudas, ¿no? Y pues algo por ahí. Y la verdad es que sí se pone padre. Interesante, ¿no? Sí, sí, interesante. Digo, se sabe que ahorita en este capítulo es... bueno, habíamos hablado un poquito de magia egipcia, Reca, que fue más bien como una conversación. Pero ahorita sí es como adentrarse ya más, como digo yo, a la materia, pero de todas formas es como un básico, una introducción. Entonces, yo sé que quieren encontrar así como que ya nos metiéramos estos rituales, etcétera, pero en el siguiente capítulo nos vamos un poquito más allá a las prácticas, cómo serían, pero me parece que da una gran línea de entendimiento de cómo sería, incluso si alguien quisiera iniciar a tener esas conexiones, pues totalmente tienen como que las herramientas para hacerlo, pero obviamente vamos a profundizar más en un siguiente capítulo. No, y la verdad es que la otra cosa que podrían hacer es, hay muchos libros que tienen muy buena información. La vez pasada estábamos platicando de que, bueno, obviamente ahorita que platicábamos decíamos que la palabra es una de las cosas más importantes para poder crear cosas, ¿no? Sí. Así están los mitos. Dentro de la magia hay un concepto que se llama el Medumeter, que tal cual es el poder de la palabra, así como los Galdar nórdicos, ¿no? Sí. Y entonces es mucho más poderoso cuando tú haces frases de poder en egipcio. Y entonces, ¿de dónde lo sacan? Pues de los libros. O sea, todos los textos de algunos papiros y demás traen fórmulas. O sea, no tienes necesariamente que como que saber, sino diciendo las fórmulas puedes funcionar, ¿no? Y bueno, entendiendo la forma del ritual. Lo que yo sí veo de diferencia en los rituales, por ejemplo, en la magia egipcia, que luego lo tiene la magia kemética y luego pues las tradiciones como Wicca tamerana, es que la magia egipcia tiene rituales mucho más simplificados y creo que a los practicantes les gusta muchísimo más como entrar en los estados correctos para poder construir las realidades. Por ejemplo, ya les había comentado, ¿no? Que aquí, por ejemplo, no se invocan los 4 puntos cardinales ni nada. Ajá. Eso es algo mucho de la magia kemética moderna, ¿me explico? O por ejemplo, los conceptos de la alquimia. Para la alquimia egipcia nada más hay 3 estados de la alquimia, ¿no? Lo único que no está es el citrinos, ¿no? O sea, porque se entiende que en el ciclo de iniciación y renovación el citrino forma parte del proceso de los otros 3. Entonces hay como cosas muy simplificadas que tienen variantes, pero sí, sin problemas. Luego lo podemos ver sin problemas. Ay, sí, qué emoción. Pero mira, y yo sé que es súper básico estar hablando de dioses, sobre todo si estamos pensando en magia egipcia, ¿no? Pero de repente hay otras formas, como estas entidades que también con las cuales se puede llegar a trabajar. Por ejemplo, no sé, para nosotros pudieran ser que si duendes, que los chaneques, etcétera. ¿Hay algo así, pero sí, para los egipcios? Sí, de hecho, fíjate, aquí justamente lo quería como platicar porque es algo como muy, muy interesante. Hay dos, bueno, obviamente para magia de protección, la diosa por excelencia que se utiliza es Sekhmet, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas ella es la emanación de Ra que vino a destruirlo todo, ¿no? A poner orden, ¿no? Entonces ella es la única que podría utilizar con mucha fuerza esta energía vital para poder hacerlo. Sin embargo, hay elementos en la magia egipcia en donde en los altares han encontrado, incluso en las casas, han encontrado 2 figuras interesantes. Hay uno que se llama Bes, que es un enano deforme, monstruoso, que incluso cuando lo describen como un guardián de las casas. Como yo siento que es como un duende, como un
como pues algo muy del elemento tierra, ya sabes, como estos guardianes que protegen las casas. Ese es uno, y generalmente lo ponían o en las entradas de sus casas o dentro de sus casas en sus altares, o ponían dos. De hecho hay como estatuillas súper pequeñitas que si quieren luego te paso las fotos para que las pongas. Sí, por favor. Son estatuillas incluso chiquititas que tenían así y que los ponían en sus altares justamente para hacer como sus guardianes. Obviamente funciona igual que cuando tienes un guardián en casa, ¿no? Obviamente lo invocas, lo trabajas, le pones su ofrenda, ¿no? Y él va a salvaguardar tu casa. Y el otro es una figura femenina que se llama Taweret, y ese es como una figura que tiene cuerpo de hipopótamo. Qué son como el dúo de protección, porque mientras ves lo que hace es que protege, Taweret lo que hace es que da fertilidad o abundancia a tu casa. Y esas son las dos entidades que sí se trabajan sí o sí en casa para hacer. Sí siento que son como guardianes del hogar, muy, muy relacionados con esta parte como de los duendes y demás. Sí, ¿no? Sí, está muy... Pero, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a dejarles que dulces, o sea, sí, ese tipo de igualito, cosas. igualito. Han encontrado lugares, incluso hasta, por ejemplo, le dejan hasta monedas y cosas así. Es igualito. O sea, las descripciones... Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Que en cada uno existe algo muy similar. Sí, claro. Hasta las ofrendas son similares, o sea... ¿Qué es eso? No nada más, para mí es como no nada más es una forma del ser humano de poder interpretar su entorno, sino es que es también, creo yo, en la antigüedad tenemos una conexión mucho más, pues como de forma cotidiana con nuestro entorno natural. Claro. O tenemos más percepciones. Es tan natural que existía en todas las culturas, tan natural que... Exacto. Sí, eso está muy cañón. Pero como era parte de su vida y de su día a día, e incluso de sus métodos de supervivencia, trabajar con estas entidades, con estos seres que les rodean, pues obviamente y ellos iban viendo como qué era lo que les gustaba, ¿no? Claro. Entonces es como para mí ya es como, no existe mayor coincidencia, o sea, no puede ser que sigamos... O que hayan personas que sigan negadas, ¿no? Que es como, es que sí pensaban antes. Pero ¿no crees que tendrían tradiciones extremadamente diferentes? No, porque así piensa el ser humano y es su forma de interpretar su entorno. Todos los entornos eran diferentes. Y sí hay demasiadas similitudes, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encanta por eso escuchar esas cosas y preguntar. Porque digo, a mí me parece espectacular y me encanta porque luego tienen tradiciones hiper bonitas. Sí. O sea, tener tu figurita fuera de tu puerta. Y son muy chistositas. Hay unas, bueno, yo he encontrado fotos de figuras grandes, chiquitas. Yo la verdad, de forma personal, no tengo ninguno en mi casa. Bueno, lo que pasa es que en mi casa el guardián de mi casa es nórdico. ¿No? Entonces, por eso yo no he metido ningún otro guardián, ¿no? Pero yo sí he visto las estatuitas y son muy bonitas. Están preciosísimas. Sí, son como los duendecitos que venden, o sea. Sí, pero está increíble. Pero ahora que dices eso, de que tienes un guardián que es nórdico, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con otro panteón? ¿Tengo que suspender ese trabajo para poder acercarme a estos dioses, pues ahora sí que más egipcios? ¿O se pueden tener los dos? ¿O qué pasa con eso? No, en mi casa obviamente los altares están separados. Entonces no están juntitos, definitivamente. Okay. Sí, y además porque también tienen naturalezas distintas, hay formas de acercarse de formas distintas, la verdad están separados. Y bueno, y considerando también esto, pues acuérdate que mi esposo sigue la tradición teutónica totalmente, es turciana, y entonces todo lo que es nórdico está en el altar que él tiene en la casa, incluyendo nuestro guardián. Y cuando hacemos rituales lo hacemos ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con otra deidad, yo tengo otra zona de altar y ese va cambiando a lo que yo necesito. Ah, perfecto. Ah, está súper bien. Sí. Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero tener un altar específicamente para mis prácticas egipcias, etcétera, ¿qué es lo que tú crees que debería de tener? A ver, pues la básica. Por ejemplo, estoy pensando en el que yo tengo. Por ejemplo, pues ahorita tengo mi estatua, ¿no? Generalmente, si voy a trabajar con más deidades, tengo las estatuas de cada uno. Obviamente, cada estatua requiere su propia vela, que es la luz que se le va a dar, y su propio lugar de ofrendas. Eso quiere decir que ahí voy a ponerles comidas, alimentos, plantas, flores, lo que tú quieras, ¿va? Yo sí tengo, literalmente, y eso sí lo venden mucho, piramiditas. La onda de las pirámides es que las pirámides hablan acerca justamente... La pirámide una pirámide son los 5 elementos. Porque es la base con los 4 elementos
y el éter, que es el quinto elemento, que es el que se eleva, Ujú. ¿sale? Entonces, las pirámides es un gran elemento para materializar. El kifi, por ejemplo, lo quemo y tengo un incenciario para los kifi. Y de ahí pues diferentes ofrendas, depende de lo que voy a trabajar. Tengo una cajita, por ejemplo, para ensarmos donde estoy trabajando cosas y ahí se los dejo. Los amuletos, obviamente, que ahí yo dejo como para consagrar, porque yo no tendré a veces y a Tauret, pero lo que tengo es que tengo talismanes y amuletos justamente de protección, y esos los tengo ahí, se están cargando y así. Esa sería como la parte más básica, y con eso ya tendrías, o sea, ya estás del otro lado. Claro. Ahora, ¿te acuerdas que al inicio estuvimos comentando que pues obviamente las prácticas, conforme van pasando los años, siglos incluso, pues obviamente nuestras necesidades van cambiando, entonces nuestros rituales van cambiando. ¿Tú crees que haya mucha diferencia entre los rituales que se solían hacer a comparación de lo que se haría hoy en un ritual de este tipo de práctica? ¿Y en qué cambiaría? Em, em, no quiero juzgar, por ejemplo, las prácticas del neopaganismo. Tienen mucha valía y están padres, todos le hacemos por ahí. Pero siento que los rituales neopaganos a veces como que no profundizan muchísimo como en la visión ritualista de la magia egipcia antigua. Hay un concepto que se llama el Tepsefi, que es el primer momento. Y entonces se decía, y esto viene incluso en los textos de las pirámides, todos los sacerdotes que hacían rituales eran magos, pero eran magos que eran capaces de como de materializar las cosas. ¿Y por qué lo hacían? Porque su ritual era la representación del primer momento del universo, ¿sabes? Entonces, cada uno de los pasos que se sigue en el ritual, tal cual se definía antiguamente, era seguir justamente, entrar en los estados mentales, emocionales, energéticos, para cada uno de los momentos, porque al final de cuentas la misión del sacerdote era crear, incluso hasta usar palabras de poder, ¿sabes? Todos los momentos. Y yo no sé, y obviamente vuelvo a lo mismo, no hay como, siento yo que en el New Age ya hay una estructura muy definida, ¿no? Como de llama a los 4 elementos, llama a los dioses. Y yo, bueno, mi experiencia cuando he ido, por ejemplo, como a rituales que no son los de mi casa, es que siento a veces que estoy yendo a escuchar misa y no hay como ninguna experiencia. Por eso los rituales en mi casa tienden a ser muy de mucha experiencia. O sea, la gente sí tiene que lograr los estados para poder hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿sale? Y yo creo que eso es como la parte profunda. O sea, siento que cuando ves manuales de magia quemética y dicen, pues vamos a llamar al porque está el aire, entonces llamamos a Shu porque él es el dios del aire, ¿no? Y entonces eso no funcionaba antes. O sea, los rituales de magia egipcia no son así. Más bien es justamente la creación de los espacios, pero espacios energéticos, mentales. O sea, hay muchas cosas más de construcciones diferentes, ¿no? ¿Tú consideras que hay estos llamados? O sea, porque ves que dicen que, no sé, hay personas que creen, siento un llamado hacia dioses egipcios, siento un llamado a los dioses nórdicos, siento que me están llamando. ¿Realmente existe para ti, tú consideras que existe este llamado o simplemente es un interés interno, ¿no? Que simplemente se está... Yo creo que es interés interno, lo cual está padre porque también eso, o sea, te interesa, te llama. Sí, exacto, ¿no? Ve para allá, ¿no? Sí, creo que podría ser por ahí. Sí, pero también lo digo desde mi perspectiva, donde yo creo que a mí me gusta experimentar de muchas cosas, ¿no? Y mi llamado consiste en lo que necesite en el momento y trabaje en el momento, la verdad. No sé si tengo como prácticas favoritas. Bueno, lo mío es la magia del caos, ¿no? O sea, de veras, lo mío. Y por eso yo creo que se ve mucho reflejado, se ve mucho reflejado en las cosas que hago. Pero Dentro de la magia egipcia, ¿existen amuletos de protección? Y si sí, ¿cuáles son? Ok, tendrían que ser los que están ligados a los símbolos más importantes. La llave Ang es uno de los símbolos más importantes. Vamos a ver incluso en todos los jeroglíficos y en todas las representaciones de los dioses que cada uno de ellos está cargando esta llave que se ve similar a como esta cruz
que tiene un círculo arriba. Bueno, Sí. le ponemos el dibujito. Aquí está. La llave Ankh es como quien la porta, es el que puede, tiene dos aspectos. Obviamente es el aspecto liminal, pero también es el aspecto de la fecundidad, ¿sabes? Y de dar vida, ¿sabes? Como de estos ciclos de renacimiento y transformación, ¿va? Entonces yo creo que esa es como la de las más utilizadas. Después de eso tendríamos, por ejemplo, el ojo de Ra, que es incluso el ojo de Horus, que tiene que ver mucho con estos aspectos de ver la verdad, ¿no? Despertar la conciencia, ¿no? El siguiente sería el Dried, que incluso literalmente lo que simboliza es la columna vertebral de Osiris. Por lo tanto, es uno de los más utilizados dentro de los amuletos de protección, porque representa estabilidad, renacimiento, fertilidad, o sea, muchas cosas de ese tipo, ¿va? Y generalmente el Dried lo representan incluso en verde, como Osiris, ¿no? El otro sería el escarabajo, Kepri. Pasa algo bien bonito dentro de los ciclos solares para la magia egipcia, y se habla acerca justamente de que los ciclos solares tienen como 3 tiempos, ¿no? En donde el primero es Kepri. De hecho, en los mitos, cuando el mundo que se creó, Kepri es el que, bueno, no sé si han visto que el escarabajo lo que hace es que lleva su bola de popó, en donde tiene donde tiene literalmente, donde literalmente tiene sus huevecillos ahí, pero lo va girando para que se guarde el calor y de vida. Kepri representa el aspecto como del amanecer, como de la primera energía del sol, y se dice que es Kepri quien mueve el disco solar para traerlo a la luz. Bonito! Sí, está ese, luego está Ra, que es cuando el sol está en el cenit, y Amun, que es Amun-Ra, que es justamente en el oeste, cuando se va a meter, ¿no? Entonces, Kepri es uno de los más utilizados. Justamente habla acerca de inicios, de transformación, de incluso de protección, porque al final de cuentas él es el que lleva el sol. O sea, tiene estos conocimientos muy bonitos. ¿Qué más? El Dried ya, el ojo ya, Ankh ya. Pues creo que esos serían como los más importantes. Y creo que cuando les pongas los dibujitos se va a entender, ¿no? Todo el mundo va a decir, sí, ya lo hemos visto, porque sí, son como súper famosos, ¿no? Sí, seguro. Ay, los escarabajitos, que además van con los patitos de 3, ¿no? Van así. Son muy chistosos. Ok, vale. Y ahorita estamos hablando de la protección, ¿no? Pero ¿qué pasa? Existe dentro de esta práctica, están la magia como destructiva, o sea, se puede hacer magia nociva, pues. Sí se puede hacer, porque al final de cuentas hay entidades de destrucción, ¿no? O sea, lo que yo les decía hace rato es que por cada uno de los dioses tiene una antítesis, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar las energías, puedes trabajar las energías opuestas. Y voy a repetir lo mismo que dije hace rato. O sea, para la magia egipcia no existe el bien y el mal, tal y como lo conocemos en estas doctrinas judio-cristianas, ¿me explico? El bien y el mal tiene que ver más con cada una de las personas. Y las 3 famosas leyes, ¿no? O sea, yo no voy por la vida haciéndole daño a la gente, ¿no? Yo no me hago daño a mí misma, y para no hacerme daño a mí misma tengo que saber quién soy para ir en congruencia a eso. Pero la tercera regla es, y no permito que nadie me haga daño. Sí, claro. Entonces aquí es, pues se usaría de la misma forma, ¿no? ¿Para qué quieres destruir cosas? Para que puedas defenderte. O sea, todo lo que hemos hablado acerca de magia protectiva, pero también magia funesta, se puede hacer perfectamente, ¿no? O sea, sí es es muy viable. Cuidado. Oye, ahora se dice que bueno, está como mito, ¿no? De que el tarot realmente viene de Egipto, pero de los egipcios, pero ¿qué tan cierto es esto? Es interesante, porque yo sí he leído muchos autores. Hay gente que lo habla como si fuera totalmente cierto, pero no hay nada formalizado que lo reciba. Yeah. Pero sí habla que justo en el siglo XVIII, que hubo como un boom, eso es como de volver al amor hacia el mundo egipcio, se decía que se habían encontrado las tablillas del tarot,
¿no? Y el tarot es como se le llamaba justamente al tarot antes. Entonces, se habla acerca justamente de los arcanos, de la descripción, pero siguen siendo mitos. O sea, no hay nada probado. Y si alguien abrió y lo sacó y no le dijo a nadie, o sea, ¿sabes? Ajá. Sí, no se sabe a ciencia cierta, la verdad. De hecho, muchas de los artes del tarot egipcio ni siquiera son, o sea, ya están desarrollados mucho en el siglo XVIII. O sea, es como decir que la hermética se creó en Egipto como tal y la conocemos ahorita. No es así. Al final de cuentas sí existe un corpus hermeticum que fue como estudiado incluso por los griegos cuando dominaron Egipto. Al final de cuentas la alquimia, la hermética sí viene de Egipto, pero al final de cuentas los libros como el Kybalión, en donde definen las leyes universales y demás, fue escrito también hasta el siglo XVIII. Sí. Y yo me imagino que obviamente son personas que trabajan la magia y que son iniciados y demás, que estudiaron a profundidad la magia egipcia, trabajaron muchísimo con el corpus hermeticum y se aventuraron a hacer justamente esta parte de las leyes, que sí están ahí. O sea, es un gran compendio el Kybalión, porque sí están ahí. Si tú lees el Corpus Hermeticum con Asclepio y con toda la tabla esmeralda y demás, ahí está la carnita, ¿sabes? Y hasta lo vemos en los mitos. Cada mito que yo te he platicado es una ley hermética, ¿no? Entonces sí estaba ahí, pero se ve que sí hubo tiempo para que lo digirieran, lo vieran, lo desarrollaran, y entonces probablemente es así. Por eso el Kybalión se dice que lo escriben los 3 iniciados, ¿no? Que eran iniciados en el conocimiento de Egipto, así como le quieras ver, ¿no? Entonces, pues sí, así sería. A ver, supongamos que yo ya con toda esta información quiero pues quiero empezar en esta práctica, etcétera. Y yo me quiero imaginar y quiero saber cuáles son las actividades diarias de una persona que lleva esta práctica de todos los días. ¿Hay algún ritual de diario? O sea, por ejemplo, no sé, todos los días voy al altar, hago tal, o existen meditaciones al amanecer. No lo sé. Sí, hay mucho de entender acerca de la magia solar y magia lunar. Cada deidad tiene esas 2 caras. De hecho, cuando tú trabajas con un dios, lo ideal es que trabajes las 2 caras. Sí, solares y lunares. O sea, incluso las chicas, cuando estamos haciendo eso, es devociones 2 veces al día, casi. Bueno, no tiene que ser tan así. O sea, si estás empezando, yo lo primero que te sugeriría es que pues te permeras un poquito acerca, por ejemplo, de las deidades que están, empieza a leer sobre ellas. O sea, tampoco pasa nada, no tienes que como que de trancazo entrar directamente a la parte tradicional y demás. Sí creo que la magia es poderosa cuando también va como ligado a las cosas que entiendes y que estás haciendo, ¿me explico? Uh-huh. De nada sirve que leas un libro y tengas que decir unas palabras que no entiendes ni entiendes cómo se van a hacer si no funciona, ¿no? O sea, si apenas están empezando, pues lean, ¿no? Yo traje como varios libros. Yo creo que incluso creo también ya lo habían como hablado. Este es muy bueno porque justamente nos habla acerca del ECA, ¿no? Y vienen algunos tipos de prácticas y demás, ¿no? Ese creo que es muy buen libro. Por ejemplo, es que, bueno, estos ya vienen como mucho más profundos porque ya hablan acerca de papiros importantes. Es la magia hermética, que también viene pues de Egipto, porque también es un papiro, ¿no? Y es una forma en la que Edred Thorson, ¿ubicas a Edred Thorson? Sí. Lo escribió él. ¡Wow! Sí, lo escribió él y es justamente un análisis del papiro de Abaidis, y lo que hace es justamente integrar y llevar como mucho al mundo moderno. Yo creo que esto es como una gran base, o sea, dice magia hermética, pero en realidad es como una base de la quemética y lo que se utiliza en las tradiciones. Uh-huh. Ese está bueno porque viene con rituales. Si quieren conocer de dioses, este es un gran libro y cada dios viene con todos los epítetos, con todas las asociaciones. O sea, es súper profesional. De hecho, lo tengo en mi carrito para comprarlo. Yo lo amé porque incluso no es mala onda, pero luego es muy difícil encontrar información bien asertiva. Pero es como un gran compendio de todos los papiros, de todos los textos. Entonces vienen hasta dioses que no están allá afuera, ¿sale? Y no solamente viene el dios, sino te viene una descripción de sus asociaciones, de sus cualidades, vienen los epítetos, ¿no? O sea, incluso hasta puedes armar una muy buena invocación trabajando con esto, ¿no?
Bueno, lo ideal es que ustedes, si van a trabajar con una deidad, trabajen sus propias devociones, invocaciones, ¿no? Y bueno, y esta magnífica cosa de aquí, que es el papiro de Annie. Sí, para que vean, tiene palabras de poder y todo. Sí. ¡Wow! Ese sí no lo había visto. Este papiro de Annie es, cuando te dicen que es el libro de los muertos, generalmente hablan de este güey. Es el libro de los muertos por excelencia, es uno de los más completos. Y esta edición en especial sí trae como muchos, porque además lo construyeron a través de los papiros, y no solamente el de Annie, sino algunas construcciones más, pero estos son egiptólogos como tal, y son practicantes de magia. Bueno, este güey más. Uh-huh. ¿No? Entonces este está muy completo. Aquí sí vienen fórmulas, palabras de poder y demás. Ese está muy robusto. Y bueno, y la parte como de la herbolaria, que ya les había enseñado, uh-huh, para hacer óleos, gifis y demás, eso está bien padre, porque justamente hablan de propiedades de pie, de plantas y demás. Entonces puede funcionar muy bien. Pues ya, ese sería todo. No, está increíble, porque yo justamente te iba a decir, oye, ¿qué libros recomiendas para la gente allá afuera que le está gustando este tema, quiera adentrarse, ¿no? Porque yo les digo, o sea, aquí yo busco darles bases, claro, que tengan una idea, ¿no? Porque a veces nos metemos y ni siquiera sabemos digerir la información que estamos recibiendo, porque no tenemos a alguien que nos haya dado la información un poco más clara. Claro, y si nunca han hecho teurgia, yo tengo un libro, no lo traje, te paso la foto, tengo un libro que se vende en Casa Círculo de Brujas de teurgia, y viene los primeros capítulos hablan acerca de, explican exactamente cómo se hace la teurgia, cómo se hacen las invocaciones, cómo se hacen los trabajos devocionales. Viene una explicación perfecta incluso de cómo haces tu ritual para generar un pacto, cómo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas viene ahí, y es un tomo de 3, porque al final de cuentas cada libro tiene 30 diosas distintas. Entonces, el primer tomo tiene por lo menos 3 diosas egipcias. Bueno, y también si quieren hacer teurgia de cualquier otra, ahí están como desarrollados. Entonces, yo creo que si nunca lo has hecho, es un muy buen libro para poder justamente definir qué, porque ahí puse hasta oraciones, prácticas, rituales, meditaciones, hechizos por diosa, asociaciones, mitos, ¿sabes? Es una gran forma también de poder saber cómo usarlo, ¿no? Entonces, o tomen los cursos del CICA de la Casa Círculo de Brujas. Caray. Sí. Porque además, porque de hecho, justo te iba a preguntar, ¿qué pasa si yo empiezo a practicar esto sin una guía? Me empiezo a aventar rituales, me empiezo a acercar a deidades sin alguien que me esté acompañando o yo tener el completo conocimiento. ¿Existe algún riesgo? ¿Puede salir algo muy mal? Depende de qué tan profundo lo hagas, la verdad. Uh-huh. Pues lo ideal sí es que te informes, porque también siento que hay muchos casos de personas que trabajan con algo y no saben con lo que están trabajando. Sí hay como una responsabilidad en ello, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Como si la magia egipcia te juzgara para bien o para mal, pues no seas tonta, ¿me explico? Gran consejo. O sea, lee, investiga, si no te sientes segura, acércate a alguien que te oriente, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, por lo menos para que entiendas como la base, porque al final de cuentas la relación que tú tengas con estos Neyeru, o sea, Neyeru es una relación muy personal, ¿no? O sea, que vas a ir como generando, ¿no? Pero, digo, depende de qué tan profundo lo hagan y con quién, ¿no? O sea, empiecen suavecito. Justo, o sea, es que parece que sabes lo que te voy a preguntar, porque te iba a preguntar, o sea, si tú le dijeras a una persona y que te dijera, es que yo quiero empezar en este camino, ¿cuáles son los primeros pasos que tú le recomiendas a esa persona que haga para acercarse a esta práctica en especial? Yo soy muy ñoña y yo lo primero que les diría es lean. Si nunca han leído un libro de algo, empiecen con el Kybalión, por ejemplo. Entender las leyes herméticas es entender las leyes del universo y cómo funciona cada una de estas cosas. Entonces, de hecho, yo a todos mis cursos, a todos mis grupos, siempre les dejo leer el Kybalión. Incluso hasta les sugiero que lo lean por lo menos una vez al año. Porque aunque no lo creas, cada año le encuentras más cosas o entiendes más cosas. O sea, son de estos libros que está bien padre, porque en la primera página dice que el conocimiento está ahí, pero solamente está listo para ser visto por las personas, por la mente que está lista para entenderlo. Entonces, hay gente que lo empieza a leer y cacha 3 cosas, pero el próximo año, si fuese una persona que trabajó más y abrió más su conciencia, empieza a cachar muchísimo más cosas. Entonces, sí siento que pues así es el conocimiento, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, se ha dicho mucho, ¿no? Que
Si de verdad quieres aprender, tienes que saber que le vas a dedicar tiempo al aprendizaje, no nada más a la práctica, no nada más a leer, porque también hay mucha gente que se queda clavada leyendo y no se anima. Se teoriza, son los teóricos eternos. Sí. No. Pues mira, yo siempre voy a sugerir que si van a empezar prácticas, practiquen en grupo, practiquen con personas. Una guía es mucho más fácil porque una guía sabe por dónde, cómo ayudarte, cómo aligerarte, cómo empujarte, ¿no? O sea, pues sí, o sea, no le tengan miedo. Claro. Para finalizar este brutal capítulo que me ha gustado muchísimo, creo que para un primer acercamiento real de lo que es esta práctica, esa cosmovisión incluso de los egipcios, me ha gustado muchísimo. Creo que es un gran complemento al otro capítulo que teníamos, y ya para que el que sigue, que espero que estés por acá, para que ahora sí nos vayamos, ahora sí que de fondo. Ya saben que aquí muchos de los capítulos pues vamos empezando a conocer, claro, y poco a poco me gustaría que la gente, conforme va llegando, pues vaya creciendo junto con el canal, ¿no? Es decir, se vayan desarrollando en la práctica que más les guste o en varias, como tú, que la verdad es que así como la escuchan ahorita hablando de esto, que parece que solamente practica magia egipcia, igual te puede platicar de muchísimas otras prácticas que yo sé que vas a estar por acá platicándonos de un chorro de cosas, nos vas a enseñar muchísimo, pero para la gente que quiera aprender todavía más y de distintas cosas, estaría brutal que nos recordaras cómo encontrar a Casa Círculo de Brujas y qué tipo de actividades, cursos, incluso libros, materiales pueden encontrar ahí. Ok, a Casa Círculo de Brujas no la encuentras con tal cual Casa Círculo de Brujas. El proyecto de la escuela y del Círculo de Practicantes se llama nada más Círculo de Brujas, así nos pueden encontrar. Mi cuenta es erin-ahra, y también así me pueden encontrar. Ahora, en la casa, por ejemplo, ahorita estoy impartiendo astrología, magia con sueños, cursos de la introducción al ocultismo. Yo llevo la formación de la casa. El primer nivel se llama Piedra Bruta. Magia del caos estoy llevando, y cursos de numerología y tarot. Eso es lo que estoy llevando ahorita. Respecto a magia egipcia, ahorita acabo de terminar un grupo en presencial, y junto con Aula Arcana vamos a abrir una versión en línea en agosto. Entonces, si no están cerquita y quieren profundizar muchísimo en la magia egipcia, creo que podría ser una muy buena opción, porque al final de cuentas ahí se meterían muchísimo en la práctica, ¿no? Sí, wow. Yo tengo experiencia de los cursos de Aula Arcana y son una locura. Igual ahí también síganlos, también vamos a poner esa liga para que los encuentren, porque como recordarán estuvo aquí Alana, y también estuvo Carlos, claro, ¿no? Que es el fundador de la escuela, y para la gente que está ahí online, de verdad que van a encontrar cosas, información maravillosa. A mí me encanta ir a Casa de Círculo de Brujas, de verdad encontré una casa y una familia que te abraza, y de verdad estoy muy contenta, y muchísimas gracias por tanto apoyo, porque gracias a ti han venido muchísimas personas a compartir un chorro de información que ha ayudado a muchísima gente, y yo te lo agradezco muchísimo. No, a ti, muchas gracias por darnos también este espacio, la verdad está padre. Digo, lo voy a decir de nuevo, pero este espacio que tú tienes, no existen espacios así, que le den como esta forma tan seria, tan formal, tan siento yo que sí hay como un deber en la comunidad de quitarle como esta broma a la brujería, ¿sabes? Como este chiste, como hacer mofa de las brujas. Y esto que tú haces es increíble, la verdad. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que llegaron hasta acá, que apoyan el proyecto, que me ayudan dejando su like, que comparten, que dejan sus comentarios. Para la gente de Spotify, que también le da seguir al proyecto y que también dejan ahí sus comentarios súper positivos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy hasta las arenas del Nilo, claro que sí. Les agradezco muchísimo. Recuerden, nos pueden encontrar a nosotros como Pláticas Ocultas en Instagram, en TikTok y por supuesto YouTube y Spotify. Y si tienen alguna recomendación, algún tema que quieren que platiquemos, lo pueden dejar en los comentarios. A mí me encuentran como Mariana Maus en todas las redes sociales, y yo les agradezco muchísimo que estén por acá, y nos vemos hasta la que sigue.